11:55, muy buenas tardes. Un hombre siembra el caos por las calles de Murcia tras amenazar a varios vecinos y destrozar cristales y retrovisores. Esta es la escena que sufrieron los viandantes del barrio del Carmen, en Murcia. Un hombre con cortes y manchas de sangre por el cuerpo gritaba por las calles amenazando a vecinos y practicando destrozos en escaparates de locales, vehículos o contenedores de la calle. Se enfrentó a varias personas por la calle que intentaron recriminarle su actitud, algo que todavía le puso más nervioso. Finalmente tuvo que ser reducido por la policía antes de ser atendido por los servicios sanitarios. Al menos 14 mujeres muertas y más de 80 heridos en un choque de trenes en la ciudad de Bekasi, en Indonesia. Un tren de larga distancia y un cercanías han colisionado, quedando en este estado y ocasionando el caos entre todos los pasajeros. Los servicios de emergencias han trabajado durante horas para poder sacar a todas las personas que se encontraban en el interior, ya que el estado de los vagones impedían el fácil acceso. Todos los fallecidos son mujeres, ya que el vagón más afectado era uno exclusivo para ellas. Mientras algunas familias continúan buscando pasajeros desaparecidos, los expertos en transporte critican la red ferroviaria del país. Bueno, el tercer intento de atentado contra Donald Trump nos deja una imagen cuanto menos curiosa. Entre el caos ocasionado por el disparo, este hombre no pierde el apetito y continúa cenando, aún todavía cuando la mitad de los asistentes han abandonado el evento y la otra mitad se encuentra de pie y expectante por lo que acaba de suceder. Una imagen que no ha pasado desapercibida y por la que el hombre incluso ha querido dar explicaciones. I was eating some cheese. It was not mashed potatoes, as many have claimed. Yes. And I know that your mom taught you not to leave the table until you cleared your plate. Did that have anything to do with it? No, it had nothing to do with it. But the truth is, I was watching the action. There were 100 reporters in the room of 2,800 people that were all videotaping what was going on. And that's not to diminish how hard it was for some people. Because some people were affected very, very much. Nervios de acero, el tipo. Visitantes de la zona de Arenas Blancas, en El Hierro, son testigos de un avistamiento asombroso. Una ballena jorobada y su cría aparecen muy cerca de la costa. Una imagen poco habitual por el tamaño y comportamiento de esta especie, a pesar de que Canarias es un enclave destacado para la observación de cetáceos. Esta ballena es una especie migratoria que recorre grandes distancias entre zonas de alimentación y áreas de reproducción. Un espectáculo de la naturaleza difícil de observar y que se debe hacer siempre respetando la distancia de seguridad para no intervenir en el comportamiento de estas especies. Bueno, y comienzan las aglomeraciones en el Jardín Botánico de Londres para ver un acontecimiento asombroso y complicado de presenciar. La conocida como flor cadáver empieza su proceso de floración, algo que tan solo sucede 3 o 4 veces en los 40 años que puede llegar a vivir esa curiosa especie que mide hasta 3 metros en algunos casos. Otra de sus particularidades es el curioso olor a carne podrida que expulsa cuando florece, un aroma que atrae a insectos polinizadores, pero que es muy desagradable de oler durante mucho tiempo para los seres humanos por lo fuerte que es. Y hay algo aún más fuerte que ese olor, y es el concurso europeo de gritos de gaviota. No es una broma, más de 70 participantes humanos de 15 países han participado en la ciudad belga de Le Pan, imitando el graznido de estas aves. Cada uno ha sido evaluado por un jurado que otorga hasta 15 puntos por la calidad del graznido y otros 5 por el comportamiento. El segundo puesto se lo ha llevado una española, la gallega Olga Méndez, que cree que se ha llevado la medalla de plata por su actitud de malota. Así es como clava el graznido de las gaviotas. European Championship 2026 from Vigo, Olga Méndez. Última hora, hemos tenido acceso a las primeras imágenes del interior del tren Irio accidentado en Adamuz el 18 de enero de este año. La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios ha remitido un nuevo informe con las grabaciones del interior del convoy, los circuitos de vía en el momento del accidente y los registradores de ambos trenes. Las imágenes muestran fuertes vibraciones y confirman que el choque entre el Albia y el Irio se produjo a las 7:43 minutos y 42 segundos de esa fatídica tarde en la que murieron 46 personas. ¿Qué más dice ese informe, Arantxa de Fez?
La principal es que la rotura del carril es lo que provocó ese descarrilamiento de ambos trenes, que terminó con la muerte de 46 personas en Adamuz. Al parecer no habían anomalías previas en ninguno de los trenes antes de que se produjese ese descarrilamiento. Es lo que dice el informe de la Guardia Civil, en el que ha estado trabajando durante todo este tiempo y donde también aparecen esas imágenes que estamos viendo en pantalla, justo de segundos antes y después de que se produjese ese descarrilamiento en los vagones implicados de ambos trenes. Este informe ya está en manos de la magistrada. En unos minutos os ampliamos la información. Y están viendo ahora mismo, la van a ver, la señal en directo del segundo día de visita de los reyes de Inglaterra a Estados Unidos. Este encuentro oficial de los monarcas británicos llega justo después del intento de atentado contra el presidente americano y el debate sobre los fallos en su seguridad. A pesar de las dudas, la agenda programada desde hace meses se mantiene prácticamente intacta y, según fuentes diplomáticas, los equipos de ambos países solo han hecho ligeros ajustes de última hora, mientras el acusado de intentar matar a Trump ya ha comparecido ante un tribunal federal y se enfrenta a una condena de cadena perpetua. De momento, el viaje de los reyes de Inglaterra transcurre con normalidad. En estos momentos están en el Capitolio y, siguiéndolos minuto a minuto, está el corresponsal de La Estampa de Washington, Jacopo Luzzi. No estamos escuchando muchas medidas de seguridad. Ahora, adelante, Sí, adelante, que no te oímos. Perdón, lo bonito del directo. Estamos aquí en la Casa Blanca esperando a Rey y Donald Trump, que después de la entrada en el Jardín Sur, a pesar de la lluvia y a pesar de las medidas de seguridad debido a los hechos del sábado al Washington Hotel, se encontrarán aquí en la oficina Oval, donde pero los periodistas no podrán entrar. Sabemos que la intención de Reino Unido es evitar que Donald Trump pueda hablar negativamente de Keir Starmer, el primer ministro, mientras el rey Charles busca la unidad entre Reino Unido y Estados Unidos. Jacopo, luego seguimos hablando. Bueno, Marcos estuvo a punto de morir nada más nacer porque sus padres, testigos de Jehová, se negaron a que le hicieran una transfusión de sangre. En el momento del parto, los médicos explicaron a su familia que moriría si no recibía sangre, pero ellos decidieron que no se la dieran porque esta confesión religiosa no lo permite. Aún así, un doctor le hizo la transfusión a escondidas y por eso sobrevivió. Pero su pesadilla dentro de los testigos no acabó ahí. Nos cuenta que es homosexual y que le obligaron a someterse a durísimas terapias de conversión. Como no funcionaron, acabaron expulsándolo y sus padres le retiraron la palabra. Lo pasó tan mal que intentó suicidarse. Pablo Montes. Así es, Marta, y es muy importante, buenas tardes, explicar por qué estamos aquí hoy. Es que la justicia acaba de avalar el derecho a existir de la Asociación de Víctimas de los Testigos de Jehová, a denominarse así, Asociación de Víctimas, por todo lo que les ha supuesto a todas y cada una de ellas en cuanto a las secuelas que siguen teniendo hoy por hoy. También a denominarla así, secta destructiva, y es que ha destrozado vidas como la de Marcos. A Marcos le delató su propia familia, su madre, cuando se enteró que estaba intercambiando una conversación con un chico, que tenía una relación con un chico que era homosexual, algo que en los testigos de Jehová estaba más que mal visto, estaba prohibido. Le expulsaron de la confesión, de la organización, pero es que también le expulsaron de su casa con tan solo 19 años y ahí empezó lo peor. Empezó el aislamiento, la marginación, la discriminación y el ostracismo. A día de hoy, y han pasado más de 20 años desde que Marcos salió de esa organización, sigue atravesado por la culpa. Las consecuencias fueron que mis padres me echaron de casa y me dejaron de hablar. Y yo me vi sin dinero, sin nada, sin amigos. Yo me he visto en el baño con un cuchillo en la muñeca, muchas veces, sí, sí. Y luego cuando he salido he tenido intentos de suicidio fuera, ya un poco más serios, de ingresar en el hospital. Porque al final el sentimiento de culpa, cuando tú sales, no se va. O sea, tú sales de la religión, pero la religión no sale de tu cabeza así como así, eso tarda tiempo. Comparten piso como si fueran estudiantes, pero tienen 70 años. Hoy hablamos con José y con Alfredo, dos jubilados que viven juntos con otros dos compañeros en un piso del centro de Ciudad Real. Cobran pensiones de poco más de 600 euros al mes y con ese dinero les resulta imposible alquilar una vivienda entera, por lo que tienen que compartir espacio gracias al proyecto Hogares con Vida de la asociación Inciso. No es la situación que imaginaban para su retiro, por lo menos hace unos años, pero sí están contentos porque así pueden al menos vivir, comer y comprarse algo de ropa de vez en cuando. Gonzalo Vázquez.
Así es, José y Alfredo parecen haber encontrado en esta convivencia el antídoto perfecto para hacerle frente al precio de los alquileres y también a la soledad. Ahora mismo, mientras nosotros estamos conectando, ellos están en uno de los tantos ambientes que utilizan en la casa que comparten, en la cocina. Aquí pasan horas porque, claro, tienen ya una relación de más de un año. Ya vamos a estar conociendo sus historias, que son historias muy interesantes, pero antes los invito a conocer este adelanto. Nos conocemos ya hace muchos años y no tengo problemas. Congeniamos bien, nos respetamos, que es lo importante. A mí me ha cambiado completamente todo. Ahora tengo otra vida nueva y hermosa y bonita. Yo he estado siempre solo y la soledad, yo no me acuerdo ya de la soledad. Su padre es el último fallecido en el Hospital Universitario de Burgos por una sobredosis de quimioterapia. Hoy, Laura y Pedro, sus hijos, nos cuentan cómo tratan de sobreponerse a su pérdida prematura por un error del hospital. Denuncian que desde el centro no se les contó la verdad, que les dijeron que le habían suministrado una dosis 3 veces mayor de lo pautado, cuando realmente fue 6 veces más alta, y que no han recibido asesoramiento ni ayuda psicológica, como dijeron desde el hospital. Ya es tarde para Julián, su padre, pero quieren contar su caso para que esto no le pase a nadie más. Elena Godesar. Sí, de hecho fue el propio Julián el que les pidió, cuando se enteró de lo que había pasado, que fueran hasta el final para depurar responsabilidades, para aclarar lo sucedido y efectivamente para que no volviese a pasar. Después de su última sesión de quimioterapia, Julián empezó a tener unos efectos secundarios muy fuertes y aunque al principio le dijeron que era normal, que era cosa de la quimioterapia, luego le reconocieron ese error. Julián estuvo 5 meses en la UCI debatiéndose entre la vida y la muerte hasta que desgraciadamente fallecía la semana pasada. 5 meses durísimos que han destrozado a esta familia, que además denuncia que el hospital les ha dado la espalda por completo. Enseguida vamos a estar con ellos en directo, pero esto así nos lo contaban. Nadie te prepara ni te enseña a llevar esta situación ni a hacerla frente. El hospital como institución no ha habido respuesta. Impotencia, ese no saber estar acompañando y esa falta de empatía hacia los familiares. No pueden casi ni salir de casa porque su edificio está apuntalado y precintado por todas partes. Es la situación límite en la que viven los vecinos de un edificio de Cádiz, donde el patio y las escaleras están tan mal que llevan casi un año llenos de puntales para evitar el derrumbe. Sus habitantes denuncian que apenas pueden pasar porque el espacio entre los pilares metálicos es muy escaso. Los más mayores tienen miedo de pisar las escaleras, que crujen a cada paso, y se quejan de que tampoco hay hueco para usar una silla de ruedas o un carrito. Aseguran que el edificio es propiedad del Obispado de Cádiz y los vecinos exigen una solución inmediata. Jara Gómez. Inmediata, porque así no se puede vivir. Llevan más de 10 años viviendo en un edificio que aseguran se les cae. Fijaros la estampa, más de 10 años y tan solo uno desde que este patio interior está lleno de andamios, porque vivieron una situación mucho más límite. Crujían las paredes, se caían incluso algunos trozos. No tienen ni siquiera puerta de acceso, tienen un apaño como pueden. Por eso los carros, los andadores están atados con candados para que no entre nadie y se los lleve. Y fijaos esta estampa, hay accesos a viviendas en los que ya es muy complicado entrar porque hay que esquivar andamios. Y a todo esto, ¿qué dicen los propietarios? Aquí en este edificio no hay ni un solo propietario, todos son inquilinos y por tanto no tienen ni la competencia ni la responsabilidad de ejecutar ninguna obra. Es el Obispado de Cádiz el propietario de este edificio. Nosotros hemos hablado con ellos y nos dan, ahora sí, una respuesta tajante, porque los vecinos llevan 10 años intentando hablar con ellos y solo recibían una negativa. Esa respuesta tajante hoy la vemos en directo al grano y la necesidad urgente de los vecinos de vivir en un edificio digno. El único patio que hay, que es el patio de entrada, digamos, y veis cómo está, todo apuntalado, que se está cayendo trozos por un lado, se está cayendo por el otro. El primer piso derecha se está cayendo el suelo, la puerta no cierra, la puerta está encajada, pero no cierra desde hace 2 veranos ya. Si necesitas medicinas y estás en Fuente la Reina, en Castellón, tienes un problema, porque la farmacia más cercana está a casi 20 kilómetros. En enero cerró la última botica de este pueblo y desde entonces tienen que hacerse un viaje de casi 1 hora para ir y volver a la farmacia más próxima. Para evitar tanto desplazamiento, sobre todo a las personas mayores, el ayuntamiento y una red de voluntarios hacen acopio de los medicamentos y los van repartiendo casa por casa. Nuria Grau.
Así es, Marta. En este pueblo ahora mismo nos dicen que son 30 vecinos los que viven y es que quiero que me acompañéis porque os vamos a enseñar ahora mismo el punto más importante del pueblo, el centro neurálgico. Y es que este es el único bar que hay aquí en el pueblo y desde aquí se organizan los vecinos para poder ayudar a la gente mayor como Ramón, este hombre de 90 años que vive en este pueblo, que tiene movilidad reducida y por supuesto no tiene vehículo para ir a la farmacia, pero gracias a sus vecinos puede disponer de toda la medicación necesaria para poder vivir dignamente y de manera correcta en este pueblo que, como decimos, no tiene servicio de farmacia. Nosotros hemos pasado toda la mañana con ellos y hoy os vamos a mostrar cómo se organizan. ¿Usted para conseguir estas pastillas cómo lo gestiona con la farmacéutica? Muy fácilmente, por teléfono. Luego el médico viene 2 días. Si tienen aquí ustedes una urgencia, ¿quién puede venir a ayudarles? Llamar a 100 donde sea eso. Si no tienes vehículo para moverte. Estás muerto. Hay mujeres que llegan tarde al hospital porque nadie nos ha explicado que los síntomas de algunas enfermedades clave, como el infarto, no son iguales en hombres y mujeres. En Comando DAG analizamos el sesgo masculino en la medicina y las consecuencias que tiene. Teresa Perales, ¿cómo os afecta esto a las mujeres? Gonzalo, nos afecta de lleno. No conocemos cuáles son nuestros síntomas y eso tiene un coste altísimo para nuestra salud. Por ejemplo, el infarto. Pensamos que los síntomas son dolor en el pecho y en el brazo izquierdo, pero esos son los síntomas más típicos en los hombres. En las mujeres, los síntomas pueden ser algo tan difuso como cansancio extremo, náuseas o falta de aire. Pensamos que estamos sobrecargadas, que tenemos mal cuerpo y nos puede estar dando un infarto. Y ahí el tiempo es clave. Cada minuto cuenta, más daño en el corazón y más riesgo de fallecer. En unos minutos se lo contamos en Comando DAG. Cuando un hombre tiene un infarto, le duele el brazo izquierdo y el pecho. Una mujer cuando tiene un infarto, ¿qué le duele? Molestias vagas, pues no me encuentro bien, me cuesta respirar, me aprieta un poco aquí en el cuello, en la mandíbula, muy diversas. En mujeres en edad de menopausia, la enfermedad cardiovascular es la primera causa de mortalidad. ¿Quién tiene más cartas de tener un infarto o una enfermedad cardiovascular? En mujeres. Y si hemos tenido diabetes gestacional en el embarazo, tenemos más papeletas de sufrir un infarto. Las mujeres hay unos factores de riesgo que son sexo específico, que van vinculados, por ejemplo, a antecedentes obstétricos o ginecológicos. ¿Has tenido casos de mujeres que les ha dado un infarto y no se han dado cuenta? Sí, y ya las vemos con las consecuencias derivadas en los días siguientes. 10 años después de que la justicia cerrase su caso, Montserrat Roca, una de las cientos de personas afectadas por los casos de bebés robados, sigue luchando para que la justicia responda a sus preguntas. Hoy hablamos con ella. Todo el embarazo fue estupendo, perfectamente, y al ponerme de parto, pues al llegar allí, pues bueno, me dijeron que el niño venía muerto. Llevamos ya un año que se presentó, se pidió a ver si de reabrir el caso. Un año ha hecho este abril. Montserrat Roca dio a luz en 1976 a un bebé supuestamente muerto y 10 años después de que la justicia archivase su caso, sigue buscando respuestas. Hablamos con ella y nos cuenta los nuevos elementos que podrían hacer que su caso se reabra y encontrar por fin respuestas a todas las preguntas que la justicia aún no ha resuelto. Apagón eléctrico masivo en la península ibérica. En los últimos 12 meses, los españoles hemos pagado hasta 15 euros más en nuestra factura de la luz para financiar que no haya otro colapso. Ese sobrecoste es muy distinto para los usuarios domésticos según la tarifa que tengas contratada. Hablamos con Olga Méndez, la mujer que se ha convertido en subcampeona de Europa de graznidos de gaviota, un curioso concurso realizado en Bélgica que mezcla humor, talento e interpretación escénica. La subcampeona nos cuenta cómo ha sido el certamen y cómo en Vigo, su ciudad, la tienen como un célebre icono. La conocida como Flor Cadáver comienza su floración, un acontecimiento que tan solo sucede 3 o 4 veces en los 40 años que puede vivir esta increíble planta, que en ocasiones supera los 3 metros de altura y que desprende un olor a carne podrida tan fuerte que te impide estar cerca de ella por mucho tiempo.
Bueno, en un momento en el que las imágenes generadas por la inteligencia artificial lo invaden todo, pues cuesta distinguir lo que es real de lo que no lo es, ¿no? Pues esto es real, lo que vais a ver. Un remolino de fuego de enormes dimensiones que ha dejado imágenes sobrecogedoras en Castellón. Se ha formado en onda, elevando una columna de llamas y humo negro en medio de un incendio industrial fuera de control. Este fenómeno ha sido alimentado por vientos huracanados de hasta 172 km/h, lo que ha obligado a un despliegue masivo de 10 dotaciones de bomberos. La violencia de las rachas de viento y la velocidad del fuego han forzado el desalojo urgente de viviendas cercanas y el confinamiento de naves industriales ante una situación de máximo peligro. Y esto que ven es Ajamil de Cameros, la población riojana que ha sufrido la fuerza de este frente que cruza España de norte a sur. En este punto se han recogido casi 40 litros por metro cuadrado, dejando imágenes de calles anegadas y una granizada que ha cubierto el paisaje de blanco en pocos minutos. Aunque la tormenta ha descargado aquí con furia, la preocupación se traslada ahora hacia la ribera del Ebro y la Ibérica, donde el aviso amarillo sigue activo por rachas de viento violentas y más piedra que podría causar daños importantes hasta bien entrada la noche. Y en Berga la tormenta ha descargado con una fuerza salvaje. Han caído casi 70 litros por metro cuadrado en muy poco tiempo, acompañados de un festival de rayos y truenos que no deja de iluminar la comarca. El estruendo es constante y el agua baja con tanta violencia que las calles parecen ríos fuera de control. Con este espectáculo eléctrico y los cielos así de cargados, la situación es de máxima alerta. Bueno, 9 comunidades están bajo aviso por un festival de truenos y relámpagos que está cruzando la península de punta a punta. Nos vamos directos a Guadix, a Granada, donde el cielo amenaza con descargar con fuerza en cualquier momento. David Granados. Pues Marta, Gonzalo, ya hemos tenido que hacer uso del paraguas. Aquí en Guadix, en torno a la 1:30 de la tarde, ha descargado un fuerte aguacero. La Agencia Estatal de Meteorología mantiene el aviso amarillo tanto aquí como en la cuenca del Genil, también en Segura, en la zona de Cazorla y en los montes de Jaén. Para mañana el panorama es similar. En Andalucía Oriental no se molesten en limpiar el coche porque muchas de estas tormentas pueden descargar también barro. Y otra de las zonas pintadas de amarillo en este mapa de avisos de la EMET es Ávila. Aquí en cualquier momento se pueden complicar mucho las cosas, pero ¿cuál es la situación ahora mismo? Gemma García. Pues sí, Gonzalo, todavía no hemos abierto el paraguas, pero estamos muy pendientes del cielo porque esto podría cambiar de un momento a otro, porque aquí en Ávila y en gran parte de Castilla y León estamos en aviso amarillo por fuertes lluvias y precipitaciones que pueden dejar más de 15 litros por metro cuadrado en menos de una hora. Aquí está previsto que empiece a llover próximamente, pero donde sí que ya hemos visto las primeras precipitaciones son en algunos pueblos cercanos, como en Casas del Abad, donde ya hemos visto las primeras tormentas que han venido acompañadas de fuertes rachas de viento y también de granizo. Aquí está previsto que empiece a llover a lo largo de la tarde, pero se irá intensificando durante la noche. Ya podemos ver las primeras nubes, por lo tanto es cuestión de minutos que empiece a llover. Bueno, pues para seguir minuto a minuto la evolución de este frente tenemos a Martín Barreiro y además desde un lugar privilegiado, Martín. ¿Qué tal? Estoy en las marismas del Rocío, en la aldea del Rocío, en el Parque Nacional de Doñana. Podéis sentir seguramente, incluso lo veis, el viento tan intenso que está soplando aquí, y esto es debido a la brisa marítima. Se nota que es brisa marítima, pero también a las tormentas que están recorriendo parte de la provincia de Huelva, la provincia de Sevilla, se están moviendo hacia el norte. Hay nubes a mi espalda también muy desarrolladas que nos muestran esas tormentas. Os muestro las imágenes del radar para que veáis lo que está dando de sí este día muy tormentoso, con fuertes tormentas, tanto en el noroeste, en el centro como en zonas del sur y también en el noreste peninsular. Tormentas que van a continuar y de hecho van a ir ganando terreno, van a ser todavía más fuertes, más generalizadas en más zonas. De ahí que haya avisos en gran parte de España. Avisos por ahora amarillos, pero no es de descartar que tengan que subir de nivel, puesto que está cayendo con mucha intensidad y en forma de granizo en muchos casos. Para mañana la situación, si cabe, se complica todavía un poco más. Hablamos de más lluvia, más granizo y de hecho más avisos ya en nivel naranja en Madrid. Gracias, Martín. Bueno, pues muy buenas tardes, Ángeles Caballero, Ramón Espinar, Fátima Iglesias, Hugo Pereira. Muy buenas tardes. Bueno, a imagen, ahora mismo en directo, lo vais a ver desde Washington. Estados Unidos están a punto de salir los Reyes. Esa es la imagen que estamos viendo en directo, como decíamos, a puntito de salir los Reyes. Carlos III, Camila Parker Bowles, en ese recibimiento, alfombras rojas, blindaje total.
Los Reyes llegan en un momento difícil después del intento de asesinato a Donald Trump y el lío diplomático por Irán y por el aniversario de la independencia. Los Trump ya les han abierto las puertas de la Casa Blanca para intentar salvar una alianza que ahora mismo está muy tocada. Sí, a pesar de las sonrisas también hay preocupación y miedo. Tras ese tercer atentado contra Trump en la cena de corresponsales, el pánico se ha instalado en las comitivas. Los líderes británicos pues tienen cierto nerviosismo porque nadie quiere estar cerca del presidente por temor a convertirse en un blanco colateral si es que hay un nuevo ataque. Bueno, para intentar calmar los ánimos, pues ha activado un anillo de hierro coordinado por el Servicio Secreto y Scotland Yard. Han revisado cada rincón de la agenda real y reforzado los perímetros, pero la sensación de inseguridad es total. A ver, Jacopo Luzzi, volvemos contigo, corresponsal en Washington. Estás siguiendo muy de cerca esta visita. Jacopo, ¿qué ambiente se respira alrededor de esta visita? Bueno, buenos días. Mucha emoción porque sabemos que Trump ama al rey y a la monarquía de Reino Unido. Entonces, nunca habíamos visto una preparación así en el jardín o aquí en la Casa Blanca. Pero claro, los hechos del sábado han obviamente aumentado las medidas de seguridad. De hecho, toda la zona alrededor de la Casa Blanca está bloqueada, el tráfico con camiones a bloquear, por ejemplo, un peligro de bomba o algo así. Sabemos que Carlo y su esposa llegarán en un par de minutos y es el único momento donde vamos a verlo porque después toda la agenda aquí en la Casa Blanca quedará cerrada, incluso en la oficina oval. Sabemos que la intención es que Trump no diga algo negativo contra de Keir Starmer, el primer ministro, con al lado el rey de Inglaterra. Pero sabemos que después, en la tarde, Carlo hablará al Congreso y es la primera desde que su madre Isabel habló en el 70 aquí en Washington, y el mensaje del rey, sabemos y hemos podido leer el discurso, algunos borradores, es un mensaje de unidad y de reconciliación entre los dos países. Jacopo, ¿están intentando desde la Casa Blanca utilizar el atentado para crear una imagen de Trump como Mesías? Sí, bueno, lo hemos visto desde el 2024 con el ataque en Butler, en Pensilvania, pero más que esto, están utilizando este ataque para justificar la creación, la construcción de la sala de baile, de la ballroom, la famosa ballroom aquí en la ala este de la Casa Blanca, que fue destruida para construir esta sala de baile. Y obviamente ahora Trump está argumentando que frente a los peligros y los intentos de asesinato es necesario tener este salón para poder tener eventos como la cena de los corresponsales o otros eventos como la recepción de Carlo, pero con mucho más invitados, porque ahora recordamos, la cena de esta noche tendrá menos de 400 personas. Gracias, Jacopo Luzzi, corresponsal en Washington. Seguimos muy pendientes de esa visita y de esa señal en directo. Gracias. Bueno, y mientras tanto, atención a esta noticia de última hora que rompe el tablero energético mundial. Emiratos Árabes acaba de anunciar que abandona la OPEP. La ruptura será oficial este viernes y supone un golpe histórico al control que Arabia Saudí ha ejercido sobre el mercado del petróleo durante décadas. Estaremos muy pendientes, como decía, de las repercusiones que esta decisión vaya a tener en el orden internacional y los surtidores de gasolina, sobre todo en el bolsillito, en el nuestro. Bueno, cambiamos de tema. El hospital de Burgos se enfrenta a una investigación por homicidio por imprudencia profesional grave tras administrar una sobredosis de quimioterapia a 5 pacientes. Un error humano que multiplicó por 6 la dosis pautada. Julián, auxiliar de enfermería jubilado, falleció tras 5 meses de agonía. Y hoy estamos con sus hijos que denuncian que el hospital les ha abandonado. Él, en el momento que se enteró, porque él estaba presente cuando nos dijeron que había habido la sobredosificación de 3 veces más de su dosis, le preguntamos que si quería que se hiciera algo y él nos dijo que sí, que efectivamente, que quería que se aclarara el proceso, que cómo había sido, que qué había pasado y quería que fuéramos hasta el final. Ya empezó a sangrar. O sea, empezó a sangrar por la nariz, echar coágulos de sangre por la boca y no se podía mover. El hospital como institución no ha habido respuesta. Impotencia, ese no saber estar acompañando y esa falta de empatía hacia los familiares. Nadie te prepara ni te enseña a llevar esta situación ni a hacerla frente.
Es una noticia que cuesta comprender, porque detrás de los informes hay una familia destrozada por un error que nunca debió ocurrir. Julián es la tercera víctima de este terrible caso de supuesta negligencia y sus hijos, Laura y Pedro, hoy sacan fuerzas para que su nombre no sea solo una cifra en un juzgado. Con ellos está nuestra compañera Elena Godesar. Cuéntanos, Elena, ¿cómo están? Pues se lo vamos a preguntar a ellos mismos. Marta, Gonzalo, imagino que son momentos muy duros. ¿Cómo estáis? Pues estamos destrozados. Al final ha sido un proceso muy duro y tenemos una gran preocupación por nuestra madre porque lo está pasando fatal y hemos tenido pues muy poquito apoyo por parte del hospital como institución. Claro, para que la gente entienda qué es lo que pasó, ¿no? Él se hizo una sesión de la quimioterapia que estaba recibiendo, pero él ese mismo día ya ve que hay algo diferente. Sí, pues ese mismo día cuando le administraron la quimioterapia, él allí se dio cuenta de que no era igual a ocasiones anteriores. Quizá no tenga nada que ver, pero él sí que apreció esa diferencia y se lo comentó a las compañeras y dijeron que bueno, no tenía nada que ver. Y ya transcurridos a partir del segundo día él se empezó a encontrar cada vez peor. ¿Y qué ocurre entonces? ¿Vuelve a ingresar en el hospital? Sí, ya a partir del tercer o cuarto día ya los síntomas se fueron agravando, empezó con dolores fuertes, coágulos por la boca, por la nariz y no se podía mover prácticamente. Entonces llamamos a su médico de cabecera, vinieron a valorarle a casa y le mandaron directamente al hospital. Y allí entra en la UCI, por su estado, ¿no? Me imagino. Bueno, tras varias horas en el servicio de urgencias, aproximadamente entre 5 o 6 horas esperando, ingresó en la planta de oncología del hospital, permaneció un par de días en una habitación acompañado y otros 2 o 3 días en una individual y hasta ese momento pues no nos comunican que creen que se ha producido un error. Estamos escuchando, Elena, desde este plató, estamos escuchándolos a Laura y a Pedro. Claro, desde el hospital, vosotros decís, es que nos mienten, no nos acaban de decir la verdad. De hecho, ellos lo califican como de error humano, sin embargo, la Fiscalía dice homicidio imprudente. ¿A vosotros os da la sensación, pensáis que el hospital nos está respaldando lo que debiera? Nosotros no sentimos ese apoyo por parte del hospital porque no es muy lógico que a nosotros ese viernes que ingresó mi padre, ingresó un miércoles, el viernes nos dijeron que había habido 3 veces más de dosificación de la que le tenían que dar. Y se quedó ahí el asunto. Fuimos a pedir explicaciones luego en enero, a primeros de enero al hospital y nos dijeron que no nos podían dar ningún dato más y al martes siguiente nos enteramos por la prensa, por la rueda de prensa que se dio, que no eran 3 veces más sino 6. Me parece que qué menos que un hospital cuente a su paciente y a sus familiares esos datos antes de que salga en la prensa. Ángeles Caballero. Escuchando con la enorme entereza con la que están retransmitiendo este duelo, tanto Laura como Pedro, y antes creo que lo ha dicho Pedro, ¿no? Que nadie, si es difícil prepararte para el final de uno de tus seres queridos, a veces hasta el de uno propio, a mí lo que me sorprende es que cuando hay en los hospitales un equipo de paliativos y un equipo que ayuda a soportar no solo a los pacientes, sino también a los familiares. No sé si habéis recibido algún tipo de apoyo para sobrellevar este duelo, teniendo en cuenta que el fallecimiento de vuestro padre, que os mando un abrazo, por supuesto, desde aquí, ¿cómo se puede sobrellevar o mitigar? ¿O habéis sentido también el abandono también en esa pata o en esa parte tan importante? Bueno, pues hasta el día 4 de febrero aproximadamente no se ofrece un apoyo psicológico a nuestra madre y viene de parte de una de las médicos de la UCI que le trataba a nuestro padre, que bueno, con ellos estaremos siempre agradecidos, tanto con ellos como el servicio de hematología, la verdad que han hecho un trabajo increíble, pero a este momento y por parte de esta persona no se nos ha ofrecido ningún tipo de ayuda. Es más, cuando nosotros
tenemos esa reunión a primeros de enero, demandamos una serie de cosas, de pues mayor transparencia, algún tipo de apoyo, más claridad y bueno, cuál es nuestra sorpresa, que en una rueda de prensa pues ellos cuentan que hemos recibido todo ese tipo de ayuda y de apoyo cuando no ha sido así. Tercera víctima mortal, Fátima Iglesias. Nadie se dio cuenta durante todo el proceso, mano tras mano, tras mano, tras mano, que aquello estaba 6 veces por encima de la dosis que se tenía que aplicar. Parece absolutamente increíble, pero si atendemos a los datos que dan las asociaciones de pacientes, cada año en España hay 14.000 errores médicos, sea por negligencia o no, que es aproximadamente un 15% de los pacientes que hay cada año en España. Y de ellos, más de 600 con resultado de muerte. Pueden ser errores de diagnóstico, pueden ser errores de medicación, pueden ser errores incluso de identificación de unos pacientes con otros. Esto es que sepamos, porque ¿cuántos se producirán sin que se sepa? Que no se den cuenta ni los pacientes ni su familia. El problema es que tanto los hospitales públicos como los privados tienden a ocultar muchas veces todos estos datos y eso genera un problema porque no hay protocolos que establezcan o causas que establezcan cómo hay que actuar, qué es lo que está fallando. Muchas veces, por supuesto, es la carga de trabajo, muchas veces es porque los hospitales no dan abasto, muchas veces es por errores humanos porque los médicos son humanos, pero claro, si se invisibiliza porque es un problema de marca o de dinero el que va a tener el hospital, cuando se sepa ese error, al final no estamos atendiendo el verdadero problema. Pues para Laura y para Pedro, Julián no es una cifra, era su padre, tiene un nombre y vais a ir hasta el final y nosotros vamos a estar con vosotros para lo que necesitéis. Un abrazo. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Bueno, una última hora sobre la tragedia ferroviaria de Adamuz. Un informe de la Guardia Civil sobre el descarrilamiento ya ha sido entregado a la jueza y esclarece las causas del siniestro. Arantxa de Fez. Sí, Marta, Gonzalo, y la principal conclusión de ese informe es que la rotura de la vía fue lo que provocó el descarrilamiento que terminó con el fallecimiento de esas 46 personas. Los investigadores aseguran que no habían anomalías previas en ninguno de los trenes, que no tenían problemas ni el tren Irio ni tampoco el Albia. Y esas imágenes que os estamos mostrando en pantalla son las primeras imágenes del interior, son capturas de las grabaciones que se estaban produciendo en ese momento dentro de los vagones donde ocurrieron los fatídicos accidentes. Son imágenes de segundos antes, del durante e incluso del después, antes de que se fuera la luz. De hecho, se pueden notar incluso las vibraciones provocadas por el siniestro. Más conclusiones de ese informe. Por ejemplo, dice que el Irio iba a 207 kilómetros por hora en el momento del accidente y que el accidente tuvo lugar exactamente a las 19:43. Este informe ya está en manos de la magistrada, pero no es un informe final. Están abiertos a que se puedan producir nuevos hallazgos y se puedan añadir nuevas conclusiones. Gracias, Arantxa. Estamos ante informes, como decía Arantxa, que no son definitivos, Ramón. Bueno, que no son definitivos, pero que aportan, claro. Claro, que van abriendo camino. De todos modos, lo que no podemos nosotros es apresurarnos. El informe acaba de salir, no lo hemos leído ninguno, no lo conocemos. Lo que sí vamos viendo es que se van esclareciendo las causas. Cuanto más se esclarezca, cuanto más se explique, cuanto más sepamos, cuanta más información disponible haya para que esto no vuelva a suceder, mejor para todos. Que nadie tenga la tentación de pensar que lo contrario. Cuanta más información tengamos, cuanto más sepamos, más posibilidades hay de que esto no se repita y más posibilidades hay de resarcir con verdad, justicia y reparación a las víctimas del accidente, que la merecen como no puede ser de otra manera. Totalmente. Yo siempre dije que primero hay que concluir la investigación para pedir responsabilidades, pero ya no solamente responsabilidades, también es lo que está diciendo Ramón, ¿no? Y es que esto no vuelva a suceder. O sea, tendremos que determinar qué es lo que ha ocurrido, o sea, quién no ha vigilado correctamente las soldaduras, es decir, para que se hubiera una rotura en las vías, para que hubiera ese problema en las vías, que insisto, no es definitivo el informe, pero todo está apuntando a las investigaciones hacia esa rotura. Entonces, insisto, responsabilidades también, por supuesto, cuando toque, cuando termine, cuando concluya la investigación, como he dicho, pero
pero también para que esto no vuelva a suceder, porque está claro que alguien aquí no ha vigilado correctamente o no ha verificado, si se puede decir así, correctamente, pues las vías para que hubiera esta rotura y desencadenara en el accidente. Insisto, esto no es venganza, esto es, evidentemente, tendrá que haber unas responsabilidades, que concluya, por supuesto, las investigaciones y, sobre todo, lo más importante es que esto no vuelva a suceder nunca más. Desde luego, en este caso concreto, toda la transparencia a tiempo real se está teniendo por ahí. Bueno, de nuevo os contamos un nuevo acoso a un presentador de esta casa. Una vez más, el agitador Vito Quiles aborda y hostiga a Javier Ruiz, presentador de Mañaneros 360. El acoso tuvo lugar cuando Javier Ruiz salía de una iglesia después de participar en un acto de Mensajeros de la Paz con el Padre Ángel. Javier Ruiz. Señor Ruiz, ¿qué tal? ¿Cómo está? Espera, ¿Qué le parece que hayan condenado a Televisión Española por difundir un bulo sobre Ayuso? Y a usted también, les han condenado. Álvaro, ¿te importa? Usted que es el... No se acojone, hombre, señor Ruiz. Pero que usted que es el adalid de la lucha contra la desinformación, les han condenado por difundir un bulo sobre Ayuso. Javierito, al que no conocía Villarejo. A Javierito. Javierito. Bueno, por desgracia, esta escena no es nada nueva. No es la primera vez que este tipo acosa o lanza bulos sobre otros periodistas. Sara Santaolalla, Rubén Sánchez, responsable de Facua, Chema Garrido, director del Plural, el propio Javier Ruiz. Son muchos los que han sufrido su asedio. Es el último episodio de acoso de Vito Quiles contra un presentador de esta casa, Javier Ruiz, justo cuando salía de un acto con el Padre Ángel. No se acojone, hombre, señor Ruiz. Pero que usted que es el adalid de la lucha... Y no es la primera vez. Hace solo 20 días el periodista denunciaba que la campaña contra él llegaba hasta la puerta de su casa. Cuando no hay límites ni para proteger a tu familia, ni para protegerte a ti, pues hablamos de otros tiempos. Yo digo que esto no es periodismo. Pero los ataques contra colaboradores de Televisión Española son un goteo constante. Todos estos en el último mes. Este vídeo del director de El Plural saliendo de un hotel en Mérida es el último señalamiento de Quiles, difundiendo el bulo de que su estancia la pagaban todos los españoles. Tener que ir a trabajar con temor de si van a estar esperándote en la puerta o vayas a un hotel y tengas que tener miedo de si te están grabando o no ilegalmente, pues al final eso a alguno nos sale muy caro. Unas intimidaciones que llegan incluso a la violencia. Santaolalla denunciaba los empujones, pisotones y golpes ejercidos por Quiles y quienes la acompañaban. Se han pasado todos los límites. A seguir normalizando que tengo que tomar pastillas para dormir, que tengo que tener miedo en mi casa, que no puedo hacer un acto público. A seguir normalizando todas estas cosas. El portavoz de Facua lleva años en el objetivo del activista ultra, acusándole de delitos tan graves como pederastia o proxenetismo. Esto ha sido una campaña, y 2, y 3, durante muchísimos días, muchísimas semanas, haber inventado, pues nada menos que soy un pederasta, un proxeneta, que encubro violaciones a niñas. Todo en manos ya de la justicia. Rubén Sánchez pide para él 9 años de cárcel. Pero parece que nada frena el acoso y derribo continuo que el agitador perpetra contra quienes no piensan como él. Bueno, esta escalada en las campañas de acoso contra personal de RTV coinciden con la publicación hoy de esta noticia. Según el digital The Objective, las cadenas privadas demandarán a RTV por supuesta competencia desleal por la comercialización publicitaria del Mundial. Arantxa de Fez. Sí, Marta, y además, según este diario, esa demanda es inminente, dicen las televisiones privadas, por el daño irreparable que esto les provoca. Pero además, como solo quedan 44 días para que comience ese Mundial, lo que piden son medidas cautelares. Desde Radio Televisión Española defienden que todo está hecho dentro de la ley y supervisado y revisado por la FIFA, lo que garantiza que no hay ningún conflicto. Esto es algo que sorprende, que ahora inquieta a las televisiones privadas cuando ya ha ocurrido en otras ocasiones. Este es un nuevo ataque de lo privado a lo público y quizás la pregunta ahora es si debe plantearse quizás Radio Televisión Española un cambio en el modelo de financiación. Y todo esto coincide también con una comisión de investigación en el Senado a Radio Televisión Española, precisamente promovida por el PP, que tiene mayoría absoluta en la Cámara Alta para auditar todas las cuentas de Televisión Española, Arantxa.
Y ya van 7 las comisiones de investigación que el Partido Popular, con su mayoría en el Senado, ha impulsado. Esta vez, dicen, para analizar la gestión informativa, financiera y patrimonial de Radio Televisión Española. Es una más, pero ojo porque la Unión Europea de Radiodifusión acaba de expresar su preocupación por este excesivo, dicen, control. Dice que Radio Televisión Española ya tiene todos unos procesos para controlar exactamente qué es lo que está ocurriendo y ponen en duda si se está cruzando esa línea. Además, esta casa ha pedido a la CNMC que analice si esta iniciativa promulgada por el Partido Popular y por Vox es otro ataque más a Radio Televisión Española y sobre todo a los trabajadores de esta casa. Gracias, Arantxa. Ángeles, Hugo, empiezo por vosotros. A lo mejor debería volver la publicidad a Televisión Española. ¿Debe cambiar ese modelo, Hugo? Bueno, eso para empezar. O sea, es decir, se puede plantear ese modelo de volver a la publicidad, a la televisión pública, pero desde luego lo que está claro es que ya tienen los controles suficientes, primero por el Tribunal de Cuentas, segundo por la comisión que hay en el Congreso. Es decir, ¿qué pinta, y lo digo así claro, qué pinta una comisión de investigación en el Senado, por ejemplo, impulsada, hay que decirlo, por el Partido Popular? ¿Qué pinta? O sea, ya RTV, esta casa, ya tiene los controles más que suficientes para, en fin, como una entidad pública, pues para poder funcionar. Es decir, no tiene sentido el sometimiento, el señalamiento hacia también los trabajadores que hay en esta casa, trabajadores y colaboradores. Es decir, estamos completamente señalados y esto ya no va de ideología, esto va de democracia. Esto va de democracia, porque aquí lo que hay es una lucha contra las libertades y los derechos nuestros, porque se han traspasado todo tipo de límites. Porque a Javier Ruiz, a nuestro compañero amigo Javier Ruiz, han ido a la puerta de una iglesia a grabarlo y acosarlo, Vito Quiles, y en fin, ha recibido acosos por todas partes. Chema Garrido, nuestro amigo y compañero también Chema Garrido, en el interior de un hotel, le han grabado. Es decir, esto ya no es señalamiento, que también esto es que atentan incluso contra nuestras propias libertades y contra, en fin, lo más privado, que es nuestra vida privada. Es tremendo, es dantesco. Yo, la verdad es que en cuanto a las comisiones que puede pedir el PP, aprovechando esa mayoría que tiene en el Senado, únicamente me parece que por muchas veces que insisten, si esta casa y Radio Televisión Española tiene los profesionales suficientes como para poder demostrar que la gestión es eficiente, pero si está controlada. Quien queda un poco en evidencia es el propio partido, que sigue insistiendo en pedir esto, como pide otra serie de cosas que a mí me parecen cuanto menos peculiares que estén entre sus principales prioridades. En cuanto al acoso, yo sí que me hago una pregunta que es, y ha utilizado esa palabra en el corte que habéis puesto la propia Sara Santaolalla, ¿en qué momento empezamos a normalizar según qué cosas? Porque también los compañeros y compañeras que están cada día en el Congreso, y tú lo sabes bien, Hugo, y los compañeros que nos estén pudiendo ver en este momento, saben que a veces es muy difícil desempeñar el mero trabajo y el oficio por el que nos pagan. Por llevar un micro de TV. Si ya eso se ha normalizado, y de hecho los propios periodistas que hacen Parlamento han demostrado que hay gente que hace muy difícil que puedan desempeñar su trabajo, ¿en qué momento hemos normalizado eso y ya ha pasado a la esfera privada? Claro. En tu casa, o que quieras salir a dar una vuelta. Eso es absolutamente irrespirable. Déjame continuar con este tema, porque claro, lo que está claro es que en los 2 últimos años el sector audiovisual español ha dado pues todo un vuelco. Atentos a este dato. Según el medio Infolibre, la mejora de beneficios de Radio Televisión Española en un año equivale al retroceso de A3 Media y Mediaset. En solo 5 años las dos privadas han caído su beneficio neto, mientras que la televisión pública ha saneado sus cuentas. Hablamos con el autor de este artículo, Fernando Varela, periodista de Infolibre. Muy buenas tardes, Fernando. Hola, buenas tardes. Bueno, ¿por qué crees que se ha producido este vuelco? Bueno, se ha producido porque el mercado audiovisual en España está cambiando, y las cuentas de los principales grupos de comunicación en España así lo demuestran. Las cuentas de los años 24 y 25, que son los que hemos utilizado para preparar la información. Y todo tiene que ver con 2 factores básicamente. Uno, que hace tiempo que se produce, que es que la audiencia está cada vez más competida, porque cada vez hay más actores en juego, es decir, el streaming sobre todo se está llevando buena parte de la atención de la gente y hay menos personas viendo la televisión en abierto. Y el segundo elemento es que por primera vez en mucho tiempo, el año pasado, el mercado de publicidad para televisión en España retrocedió.
No retrocedió el mercado de publicidad en general, ha crecido en otros sectores, pero en el de televisión sí se ha reducido. Y como la tarta es más pequeña, bueno, eso reduce los beneficios y ajusta todo mucho. Eso explica, por otra parte, lo que comentabais antes, la demanda de las televisiones privadas a televisión española por el tema de la publicidad, ¿no? Porque necesitan pelear por ese mercado. Claro, precisamente las cadenas privadas acusan a RTV de competencia desleal por los patrocinios. Desde tu análisis externo, ¿esos 85 millones recaudados por RTV son realmente los responsables de esa caída en las privadas? A ver, la publicidad está huyendo de televisión, pero no porque a Televisión Española le vaya bien. No está huyendo de las privadas, pero no porque a Televisión Española le vaya bien. Es verdad que la publicidad que llega a ellos vale menos porque hay más gente viendo ahora Televisión Española. Las audiencias en Televisión Española están creciendo. La 1 amenaza el dominio de los últimos años de Antena 3 y claro, eso hace que la publicidad que se contrata en las televisiones privadas valga menos. Eso sí, efectivamente, tiene un efecto, pero la causa fundamental no es esa. La causa fundamental es que la publicidad en televisión cada vez vale menos porque cada vez hay menos gente viendo televisión. De hecho, la publicidad sigue creciendo en sectores como en Internet, por supuesto, en los buscadores, en las webs y en un sector tan peculiar y tan hasta ahora despreciado como el de la publicidad exterior, que hasta hace pocos años retrocedía, está creciendo con muchísima fuerza. Pues muchísimas gracias, Fernando Varela, por haber estado esta tarde con nosotros, con esa información de Infolibre. Ramón, Fátima, precisamente la UER, que sabéis que es la Unión de Televisiones y Radios Públicas Europeas, ha emitido un comunicado en defensa de la independencia, ¿no?, de RTV. Ramón. A ver, yo en primer lugar creo que esta casa tiene obligación de independencia y tiene obligación de servicio público. Y esa tiene que ser defendida por todos los medios y por todos los partidos políticos. Creo que la labor de oposición, si tiene sentido, lo tiene precisamente en la preservación. Quiero decir, la oposición tiene la función de intentar ganarle al gobierno las elecciones y demás, pero si tiene sentido en algo es en la preservación de la independencia de algunos poderes del Estado. Y uno de ellos es la radiotelevisión pública. Por ahí está bien que la oposición haga funciones de oposición. Otra cosa es que el Partido Popular utilice de forma torticera su mayoría parlamentaria en el Senado para montar circos y saraos y colocar en agenda temas que le interesan. Y señalamientos. ¿Qué es lo que está haciendo? Déjame, Hugo. ¿Qué es lo que está haciendo? Y lo que está haciendo yo creo que le hace daño a las instituciones. Es decir, el objetivo del Partido Popular no es defender la independencia de Radio Televisión Española. El objetivo del Partido Popular es instalar en la agenda la idea de que Radio Televisión Española es un ente perverso al servicio del perro Sánchez, que es algo que podrían decir si en su balance de gobierno no tuvieran, por ejemplo, Telemadrid, ¿no? Digo, por poner todo encima de la mesa. Yo creo que esta casa, sobre la pregunta de si tiene que tener publicidad o no, no lo sé. Yo no soy un experto en eso, no lo sé. Como televidente espero que no la pongan, pero bueno, no soy experto en eso, no lo sé, ni me voy a meter. Pero creo que este es un ente que ha tenido épocas muy oscuras, ha convivido con épocas en las que ha estado francamente manipulado. Creo que esta época no es una de esas. Y también creo, por otro lado, que la discusión sobre Radio Televisión Española es una discusión que hay que tener porque Radio Televisión Española es de todos y es sano que todos podamos opinar y podamos defender qué modelo queremos que la tele pública tenga. A ver, me falta la opinión de Fátima. Bueno, yo creo que es que el modelo de televisión, tal y como conocíamos la televisión y ese modelo, y todos hemos trabajado en las privadas también, ha cambiado y lleva cambiando desde hace mucho tiempo. Todos los expertos vienen avisando que la caída de la publicidad ha sido lineal en los últimos años en el negocio televisivo. El que no ha diversificado está notando en su cuenta de resultados esa caída y la fragmentación de la audiencia está haciendo muchísimo daño a las privadas. Eso se traduce evidentemente en menos ingresos. Esta casa, que no depende de la publicidad y que probablemente haya mejorado también su gestión, resiste mejor porque no depende del mercado publicitario. Pero gracias a eso, precisamente, también tiene esa vocación de servicio público que puede permitirse hacer programas que en otras cadenas no tendrían cabida nunca porque no serían rentables o durarían una semana o nada o cero o ni se plantearían seguro. Entonces es un modelo que va a cambiar y que si las cadenas privadas no se pueden poner las pilas o no intentan mirar hacia adelante, van a sufrir el resto del tiempo. ¿Con la publicidad o con las audiencias? Esto va con las dos cosas. Está cayendo la audiencia
audiencia. La audiencia ya no se informa, o mucha menos audiencia, vamos a decir, se informa a través de las televisiones, se informa de otras formas y ve los programas en streaming grabados desde el coche de su casa o desde su casa. Y Televisión Española, líder por la mañana. Desde el coche, sí, con el móvil. Y por la tarde, déjame decir una cosa, ya que a mí me gustaría decir que los profesionales, que nos dejen en paz a los profesionales, que hacemos nuestra profesión y que vamos a la privada, a la pública, donde hay un proyecto ilusionante, bonito y donde nosotros podamos ejercer nuestra profesión. Por favor, sáquennos de la ecuación. Gracias. ¿Quieres decir algo tú, Gonzalo? No, que cuando se habla de repartir el dinero de la publicidad, pues haya mucha gente que se le aprieta el culo. Bueno, pues muy gráfico. Bueno, el Congreso sigue ahora mismo pendiente de una votación que presumiblemente va a tumbar el decreto del alquiler, salvo milagro, y mientras resolvemos este enigma, pues la crisis de la vivienda sigue y ya no solo un problema de jóvenes que no pueden emanciparse. Ahora tiene el rostro de nuestros mayores. José y Alfredo, de 74 y 68 años, son el ejemplo de una generación que tras toda una vida trabajando se ve obligada a compartir piso para no acabar en la calle. Con pensiones de 600 euros, el mercado inmobiliario simplemente les ha expulsado. Gonzalo Vázquez. Marta, Gonzalo, muy buenas tardes. Así es, estamos aquí con ellos. Alfred, contame la importancia que tiene para vos este proyecto, porque con tu pensión no podrías vivir en algo así, ¿no? Lógico, o sea, yo con 600 y pico euros que cobro al mes no tendría para nada. O sea, así de concreto, no tendría para nada. José, y por otro lado, esto también los ayuda, ¿no?, a combatir la soledad no deseada. Me decían que son como hermanos. Sí, claro que sí, porque a mí la soledad me ha hecho mucho daño y muchos misterios, y no me gusta la soledad. Marta, Gonzalo, esto es lo que tienen para decir, pero claro está que hay mucho más en el siguiente reportaje. ¿Quién les iba a decir a José y Alfredo que a sus 70 años iban a compartir piso? Convivimos desde, va a ser un año ahora en abril. ¿Qué tal? Pues muy bien. Congeniamos bien, nos respetamos, que es lo importante. Hace un año que conviven bajo el mismo techo y como saben que cada uno tiene sus manías y costumbres, establecieron reglas y normas para mantener la armonía en su día a día. Cada uno hace su vida. Yo me levanto un poco más temprano yo. Él tiene un horario de levantarse. Como yo tengo otro, no coincidimos nunca. Es que no nos molestamos para nada. A mí trabajo de limpiar no me cuesta nada. ¿Toda la limpieza de la casa corre por tu cuenta? Mira lo que es esto. Porque me gusta la higiene. Yo tengo que entrar a un cuarto baño y cuando termino de ducharme, lo dejo que parece que no pasa a nadie. Si bien cada uno tiene su habitación privada, lo cierto es que pasan mucho tiempo juntos en los espacios comunes de la vivienda. Comemos juntos. Porque cuando me avisa Alfredo, cada uno hace sus compras. José, contame cómo organizan la nevera. Pues lo organizo siempre cuando esto ordenado, colocado, porque me gusta. ¿Cuál es tu sitio? Este es mi sitio. Ambos tienen pensiones muy ajustadas, no superan los 700 euros. Por eso, disponer de esta vivienda que les ha ofrecido una asociación supone una gran oportunidad para ellos. Nosotros estamos pilotando este proyecto porque entendíamos que había un déficit de vivienda para personas mayores en situación de vulnerabilidad y de exclusión residencial. Vivir juntos les ha cambiado la vida. A mí me ha cambiado completamente todo. Ahora tengo otra vida nueva y hermosa y bonita y grande. Una convivencia que les ha permitido combatir la temida soledad. Yo he estado siempre solo y la soledad, yo no me acuerdo ya de la soledad. Pues la parte bonita. Bueno, conocemos ahora la historia de Monse, una mujer que denuncia que en 1976 le robaron a su bebé. Se cumplen ahora 50 años y sigue peleando por reabrir en el juzgado su caso, que como otros muchos pues han quedado archivados en el juzgado a pesar de haberse encontrado irregularidades. Ha tardado 12 años en poder acceder a una documentación que demuestra que lo que se acreditó en el procedimiento judicial en 2012 sobre la supuesta entrada del feto al cementerio de Tarragona era incorrecto y suplica que se investigue para saber su paradero. Alberto Martínez Collado. Sí, Gonzalo, Marta, buenas tardes. Enseguida vamos a hablar de esas novedades con Monse y con Silvia, con su abogada. Primero y antes, Monse, Silvia, gracias por atendernos. Buenas tardes. Gracias a ti. Gracias a vosotros. Monse, a usted 2-3 horas antes del parto, en 1976, le comunican que su hijo viene muerto. No sé si sospechó en algún momento, algo no le cuadró, ¿no?, en aquel entonces a usted.
Bueno, evidentemente no cuadraba. O sea, yo después de un embarazo magnífico, parto a término, llego al hospital y voy de partos, que ya por el camino yo ya iba de parto, y me visita la comadrona y me dice que el bebé está muerto. Claro, es que no podía ser porque un mes y medio antes el doctor que me atendió me dice no hace falta que vuelvas hasta el final, que todo está perfecto, que llegues allí con dolores de parto, con prisas y con todo, que te diga que el bebé viene muerto, es que no cuadraba. Era algo que no se podía asimilar, una cosa así. Dices, tienes problemas en el embarazo, has tenido que hacer reposo, yo qué sé, 100 cosas más. Pero no, estaba todo perfecto. Montse, soy Marta, creo que no sé si Montserrat me está escuchando, Alberto, no sé si tienes retorno, no lo sé. Montse, no sé si me oyes. Bueno, es que... Sí, en un principio te escucha, dame un segundito. Vale. Pues sí. Ya está, Marta, te escucha perfectamente. Que la estamos ahora escuchando y Montse, quiero que te quedes con nosotros porque como tu caso, alrededor de otros 20 casos de bebés robados han sido denunciados en Tarragona, pero a pesar de haberse encontrado irregularidades, todos han sido archivados. Escucha y ahora volvemos contigo, Montse. Sergio Martín, adelante. Pues sí, efectivamente, Marta, además de este caso hay otras 20 historias, todas en la provincia de Tarragona, y esa es una cuestión que, bueno, pues que ha levantado sospechas, ¿no? Personas que siguen buscando respuesta. Son casos de bebés robados, denuncias que el año 2015 la Fiscalía decidió archivar, pero que hoy con nuevas pruebas documentales podrían reabrirse. Son casos aislados, no tan aislados. Parece que hay un modus operandi en común. Vean aquí, desde el año 1938 hasta mediados de los 90, pues se daban estas circunstancias: partos normales, sedación excesiva, una noticia falsa, decirles su bebé ha muerto a los padres, y sin restos, sin entierro verificado y con un silencio administrativo que ha durado décadas. La sospecha es que lo que empezó como una represión política se acabó convirtiendo nada más y nada menos que en un negocio de compraventa de recién nacidos. En 2015, la Fiscalía archivó todos esos casos de los que estamos hablando por prescripción de delito, por falta de pruebas o por laxitud administrativa. Esas son las circunstancias. Pero hoy la investigación académica lo cuestiona todo. Vean, la Universidad Rovira i Virgili ha documentado casos como este, en el que el feto que salía un día, el 5 de septiembre de 1976, con certificado de defunción del hospital, no fue enterrado ese día en ese cementerio de Tarragona, tal y como se había indicado inicialmente. Eso nunca ocurrió y ahora está documentado. La pregunta es, ¿serán suficientes estas nuevas evidencias para reabrir todos esos casos pendientes? Bueno, pues la conclusión es clara. El caso de Montse es hoy la punta de lanza, pero es que su lucha por reabrir su expediente, después de detectar irregularidades en los libros de entierro, es la esperanza para otras 20 familias que quieren, que necesitan saber la verdad de lo que pasó con sus hijos. Es lo que hay. Gracias, Sergio. Pues seguimos hablando precisamente con Montse, con Montserrat. Alberto, adelante. Sí, Marta, porque como decimos, hace aproximadamente un año localizaron una información muy relevante que ha abierto un poco la esperanza. Montse, explíquenos un poquito, porque tiene relación justamente con esa entrada al cementerio de los fetos, ¿no? Hay algo que no cuadró y han encontrado una información muy relevante. Bueno, en las diligencias de investigación del 2012-2014 constaba que habían entrado 3 fetos en cementerio, ¿no? 2 eran de un hospital y uno que no era. Y fue el motivo que cerró mi caso. Lo cerró porque, claro, dijeron que posiblemente uno de ellas era mi hijo y que allí se terminaba. Ahora, pues sí, dentro de 12 años, creo que es, de diferencia, pues se ha podido acceder a estos libros y desde el 5 de agosto de 1976 hasta el noviembre no consta que entre ningún feto de ningún hospital en este cementerio. Y claro, eso es lo que nos ha dado el paso de poder pedir que se vuelvan a abrir estas diligencias. A ver qué tal va. Es lo que espera, ahora decía, no entró ningún feto desde agosto a noviembre, usted pare en septiembre de 1976, por eso no le cuadra. No sé si a día de hoy, 50 años después, aún sigue esperando poder encontrarse, ¿no?, con su hijo y dar con él, de alguna forma.
Yo a lo máximo que aspiro, una de los motivos es este, y saber la verdad, saber qué pasó. Que sí, que me gustaría poder verlo, poder hablar con él, que escuche la verdad de su madre y que él decida si quiere seguir en contacto o no quiere seguir en contacto o lo que sea. Pero sí, me gustaría que él pueda escuchar de mi persona lo que realmente pasó. Esto sí, que lo agradecería mucho. Es una lucha de muchos años. Usted me explicaba esta mañana que aquel día en septiembre, hace 50 años, le cambiaba por completo la vida, ¿verdad? Sí. Es un duelo eterno. Porque además, pues, te sientes culpable, piensas que habré hecho yo mal, porque me ha pasado a mí, y esto duele mucho, emocionalmente duele mucho, mucho. Y ya, como tú bien has dicho, es que son 50 años. Creo que para una madre ya es suficiente el dolor que ha pasado. Montse, gracias por atendernos. Esperamos que con esta nueva información el juez reabra la causa y le den respuestas a su lucha. Gracias. Gracias, Alberto, y un abrazo a Montse. Como dice ella, demasiado sufrimiento. Bueno, Marcos está vivo gracias a una transfusión de sangre a la que sus padres se negaron. Los médicos le explicaron que era necesario para salvar su vida, pero para ellos, testigos de Jehová, la obediencia a Dios pesó más que el instinto de salvar a su bebé recién nacido. Él está seguro de que un médico le hizo la transfusión a espaldas de sus padres que le permitió sobrevivir. Después de esto, Marcos cuenta que ha vivido un auténtico calvario dentro de los testigos de Jehová. Pablo Montes. ¿Qué tal, compañeros? Muy buenas tardes. Marcos sufrió abusos cuando era muy joven y quiso denunciarlo, pero allí le aconsejaron no hacerlo y no acudir al sistema de justicia ordinario para no manchar en ningún caso el nombre de Jehová. Eso les ha pasado a muchas víctimas. Tampoco lo hizo para no someterse a ese comité judicial de ancianos, que es el sistema de justicia paralelo al ordinario que tienen dentro de esta organización. No lo hizo y lo peor llegó cuando sus propios padres le delataron porque era homosexual. Antes había tenido una suerte de terapias de conversión muy duras, cuenta él, pero cuando sus padres detectan que está hablando con otra persona, que tiene una relación con un chico, entonces lo cuentan a la organización. Esa organización le expulsa y a partir de ahí empieza un recorrido de ostracismo, de aislamiento, de marginación, de no conocer la vida a la que se enfrenta porque le expulsan de la única vida a la que conocía. A partir de ahí cortó todos sus hilos. Marcos hoy celebra esa sentencia que permite a las víctimas de los testigos de Jehová hablar de víctimas, hablar de secta destructiva. Hay base fáctica, hay una experiencia, no es una mera opinión lanzada al azar. Vamos a conocer con detalle la historia de Marcos y luego seguimos contando esta historia. Marcos acaba de recibir un doble trasplante. Nada más nacer necesitó una transfusión sanguínea, pero sus padres eran testigos de Jehová. Los médicos les dicen que si no me ponen una transfusión me muero, y mis padres, hombre, no es que no sufrieran ni lo pasaran mal. Lo pasaron mal, pero estaba por encima la obediencia a Dios. La pertenencia a esta confesión lo marca todo. Su infancia no fue sencilla. No podía celebrar cumpleaños, navidades, cuando los niños llevaban caramelos al colegio. Yo no podía comerlo. Era un niño cuando sufrió unos presuntos abusos que, según su testimonio, le impidieron denunciar. A una persona que había sufrido abusos y no chillaba, se la consideraba consentidora de los abusos. Entonces, claro, yo en mi caso era como no chillé, y encima con la sospecha que tenían sobre mí de mi homosexualidad, porque lo sospechaban desde que era pequeño, decidí no contarlo. Marcos asegura que fue sometido a una suerte de terapias de conversión porque sospechaban que era homosexual. Viven permanentemente vigilados. Vigilamos entre nosotros, o sea, tú estás obligado a ver, por ejemplo, tú ves a un joven que ha entrado en una discoteca, eso estaba prohibido. Entonces tú tienes que delatar a esa persona. Cuando su madre descubre que mantiene una relación con un chico, pecado para los testigos, corre a delatarlo. Mis padres me delatan, porque ellos consideran que eso es un acto de amor, que tú te deje todo el mundo de hablar y que tú te veas solo en el mundo y no tengas medios de salir adelante y tal.
para que te des cuenta y vuelvas a la religión. Marcos cuenta cómo le someten a un comité de ancianos, el sistema con el que se imparte justicia dentro de los testigos, y lo expulsan. Hay consecuencias. Y entonces las consecuencias fueron que mis padres me echaron de casa y me dejaron de hablar. Y yo me vi sin dinero, sin nada, sin amigos. Tras la discriminación llega el ostracismo, la marginación, el aislamiento absoluto. Yo me he visto en el baño con un cuchillo en la muñeca, muchas veces, sí, sí. Y luego cuando he salido he tenido intentos de suicidio fuera, ya un poco más serios, de ingresar en el hospital. Y sí, sí. Porque al final el sentimiento de culpa, cuando tú sales, no se va. O sea, tú sales de la religión, pero la religión no sale de tu cabeza así como así, eso tarda tiempo. A Marcos le ha supuesto comenzar una vida casi desde cero, con su familia dándole la espalda. Celebra que la justicia permita llamar secta destructiva a los testigos de Jehová. Han pasado años desde que tomó la decisión de salir y aún así, a día de hoy, la culpa le atraviesa. Yo ahora me he tenido que enfrentar a 2 trasplantes de órganos, que acabo de salir del hospital hace poco, y me han puesto una transfusión de sangre. Yo cuando me puse la transfusión me sentía mal. Y han pasado 27 años. Bueno, el caso de Marcos no es el único. Israel ha sido presidente de la Asociación de Víctimas de los Testigos de Jehová porque ha sufrido en sus propias carnes y en las de sus familiares directos las consecuencias de esta secta. Pablo. Pues sí, la hermana de Israel se divorció, le abrieron un comité judicial y se acabó suicidando. Pero es que tú mismo, Israel, buenas tardes, sufriste abusos que nunca denunciaste. Buenas tardes. Sí, así es. En el año 2000 yo conté lo que me había pasado con 5 años y a la semana no obtuve respuesta ni de los ancianos de la congregación ni de Betel España. ¿Qué pasó? ¿Te pidieron que no fueses a la justicia ordinaria, que te abstuvieses? Sí, así es. Es un adoctrinamiento de décadas. Desde pequeñito ya veíamos en las reuniones y en las publicaciones que no había que acudir a comisaría, policía, tribunales de justicia, porque no había que manchar el nombre de Jehová, que no había que denunciar a los hermanos. Y al final ese adoctrinamiento no hace falta solo que te lo digan en ese momento los ancianos, ¿no? Que no manches, que no vayas a denunciarlo, sino que ya tú mismo es una cosa que lo llevas dentro y que lo vas a poner en práctica en ese momento, además, que es como si se va a ver una debilidad en ti o una fortaleza. Y esto es de traca porque la persona a la que Israel señala como su abusador es hoy por hoy uno de esos ancianos, una de las personas que imparte justicia dentro de los testigos. Sí, así es. Hace unos años estaba de anciano de congregación y cuando yo lo dije en el año 2000 también. Sí es verdad que él era menor de edad cuando sucedieron los hechos, pero era mayor que yo, claro está. Pero no sé, Betel España no hizo nada en ese año 2000 cuando yo lo conté. Estamos celebrando esa sentencia que es civil, que permite que se llame secta destructiva a lo que a muchas personas les ha destrozado la vida. En esa sentencia quedan patentes relatos estremecedores, como por ejemplo una mujer que tuvo que pedir perdón por ser violada a su marido, a su violador. Son detalles que forman parte de una denuncia colectiva penal a la que se puede seguir sumando gente que se considere víctima y que está ahí en un proceso, bueno, que no termina de avanzar. Pero ¿qué presuntos delitos habrían encubierto los testigos de Jehová? Pues en este sentido pueden ser presuntos delitos de violación, de abuso infantil, o sea, las cosas a lo mejor más sangrantes, ¿no? Pero sí es verdad que todos hemos vivido y lo hemos expuesto en nuestras denuncias, en esa denuncia colectiva penal que hemos hecho, el tema del ostracismo, la muerte social. También cómo nos sentimos interiormente, cómo nos han hecho a veces cometer actos autolíticos, ¿no? O sea, intentos de suicidio, porque se pasa muy mal. Cuando te echan y lo pierdes todo, ahí hay momentos que mucha gente, me lo ha contado a mí personalmente cuando estaba de presidente, han intentado suicidarse. Israel, muchísimas gracias. Esta es la situación, este es el relato que estamos empezando a contar de las víctimas de los testigos de Jehová. Gracias, Pablo, y sobre todo gracias a esos testimonios. Marta Catalá. Que ya se les puede llamar víctimas ante una reciente sentencia que incluso se les puede llamar secta. Decir que se ha suavizado una histórica prohibición, pero echa la ley, echa la trampa. Es decir, ahora mismo, si hay alguna persona de los testigos de Jehová que quiere tener una transfusión, tiene que ser con algo programado, con algo con tiempo. Es decir, tú puedes guardar esa sangre con esa manera que han explicado los testigos, que han cambiado esta normativa, pero es entre comillas falsa, porque si tú tienes una urgencia, un accidente de tráfico, esa transfusión de sangre no sirve para nada porque no te la pueden hacer. Es decir que, de alguna manera, para mí es como un poco un lavado de imagen. Pero a pesar de ser una secta destructiva, su número
de personas que congregan esta congregación, por repetir la palabra, aumenta de forma silenciosa cada año. O sea, el número de personas crece siendo testigos de Jehová, pese a ser una secta destructiva y pese a que tienen una serie de consideraciones que son un poco sorprendentes dentro de nuestro ordenamiento jurídico, como por ejemplo tener exenciones fiscales por ser testigos de Jehová. Ángeles. Yo creo que hay algo que hemos escuchado ahora en estos dos testimonios y que atraviesa a cualquier persona que sale de un grupo de este tipo, que es cómo pesa la culpa y qué difícil es la reinserción, las secuelas que quedan no solo físicas sino emocionales, porque te someten a un aislamiento tremendo. De todas maneras, hablando de, en este caso, en esta particularidad, sí es verdad que en la página web de la Asociación de Víctimas de Testigos de Jehová hay un apartado que creo que es muy interesante, que es la guía para proteger tus derechos sanitarios ante posibles interferencias familiares, que recomiendo porque se entiende muy bien y donde explica qué asideros puede haber más allá de la parte médica y científica en lo que una persona que no quiera que sus familiares intervengan en esta toma de decisiones y que le den autonomía, creo que puede ser útil para intentar evitar casos como estos en los que por una creencia puedas perder la vida o tener una consecuencia que te dure toda la vida. Es que la culpa, el sentimiento de culpa es un activo fundamental para la manipulación. Total, claro. exacto. Bueno, pues atentos a estas impactantes imágenes. Así viven algunos vecinos en un barrio de Cádiz. Es un edificio en la Plaza de las Viudas, en pleno corazón de la ciudad. Techos y paredes apuntalados porque la estructura está gravemente dañada. Las paredes y los muros se deshacen por la humedad y andamios bloqueando puertas, con lo que hace muy difícil que los vecinos puedan salir de sus propias casas. Los vecinos no pueden más, y no es que sufran las incomodidades por el estado de sus casas, es que viven con miedo a que se les caiga encima. Jara Gómez. Y es que se cae el techo de este edificio, un edificio del siglo XIX, y fijaos la imagen, andamios para sostener los techos, porque ya han tenido sustos, llevan más de 10 años soportando el nulo mantenimiento del edificio. De hecho, el verano pasado fue la situación más límite. Escuchaban cómo crujían las paredes, cómo incluso se caían algunos trozos de justo este punto, de este primer piso. Y fue en ese momento cuando llamaron a ayuntamiento, a policía local, y fueron ellos quienes acometieron estas obras de urgencia para mantener al menos estable la estructura. El propietario de este edificio es el Obispado de Cádiz. Aquí viven 6 viviendas, 6 familias, y ninguna de ellas es propietaria, son inquilinos y por lo tanto no pueden hacer ninguna obra, no tienen ni la competencia ni la responsabilidad de hacer nada. Nosotros hemos hablado con el Obispado de Cádiz y nos dan una respuesta tajante. Dicen que van a ejecutar obras de urgencia, ahora ya sí, casualidad, y que van a empezarlas mañana, que está mañana previsto que empiecen. Y esta noticia hemos sido nosotros quienes se las han dado a los vecinos, porque ellos no han recibido ninguna comunicación. Habrá que ver si es verdad, si mañana empiezan estas obras de urgencia, porque esto es solo el inicio del edificio, el patio de acceso, pero subimos por la escalera y la cosa no mejora. La imagen impacta también en la azotea. Vean. Este es el estado de un edificio en pleno casco antiguo de Cádiz. Lourdes, el primer acceso es una puerta que está destrozada. Destrozada, lleva 2 años destrozada. La puerta no cierra, la puerta está en caja, pero no cierra desde hace 2 veranos ya. Aquí residen 6 familias, hasta 16 vecinos que viven entre andamios. El único patio que hay, que es el patio de entrada, digamos, y veis cómo está, todo apuntalado, que se está cayendo trozos por un lado, se cae por el otro. El primer piso derecha se está cayendo el suelo. Hay que sortear andamios para entrar en algunas de las viviendas. Fijaos en esta, aquí el acceso se complica. María tiene 74 años, vive en el Bajo. Estas son las humedades con las que convive. Insalubre. Y bajar por estas escaleras es un deporte de alto riesgo. Fijaros en este escalón, apenas cabe el pie, completamente comido. Los del primero derecha no bajan. Entre yo y la hija, los que le hacemos los mandados. Llegamos a la parte de arriba y vemos esta parte que se está cayendo a trozos, y para colmo hay una grieta que se va a venir para abajo. El problema es que le caiga a cualquier chiquillo, cualquier persona, porque aquí vivimos 2 familias. Y de 2 familias puede salir mi hija, que tiene 14 años, sale para abajo, le cae en la cabeza, y eso ¿quién me lo paga? Y aquí es donde tienen que tender los vecinos, en la azotea, la parte de arriba de la casa que no mejora, paredes agrietadas y un cableado en mal estado. ¿Cuánto pagáis de renta? Mira, yo pago 489, que son 490, cerca de 500. Mi marido se lleva todo el día trabajando, la criatura, para poder pagar, para encontrarte esto.
se cae. Es arena. Es que no lleva cemento, es arena, mira, arena. Vamos, por un lado y por el otro, vamos, que no hay problema, mira. Más de 500 euros de renta por vivir en un edificio que empieza a ser inhabitable. En muchos pueblos pequeños, acceder a medicamentos básicos sigue siendo un problema, especialmente en zonas afectadas por la despoblación, donde no hay siempre farmacia y los vecinos dependen de botiquines o visitas puntuales de profesionales sanitarios. Es el caso de Fuente la Reina, en Castellón, donde los vecinos tardan una media hora en llegar a la farmacia más cercana. Nuria Grau, ¿cómo se manejan con esta situación sus 50 habitantes? Pues fíjate, Gonzalo, esta es la estampa que tiene ahora mismo el pueblo. Como veis, estamos en la calle principal y no hay absolutamente nadie. Nos dicen que en muchas ocasiones han tenido iniciativa los vecinos de este mismo pueblo para revitalizar un poco el ambiente, pero que la falta de servicios es el principal problema. Estamos aquí justo en el consultorio auxiliar. Aquí los vecinos se levantaron una mañana y se encontraban con este cartel. La farmacia de Fuente la Reina ha cerrado sus puertas definitivamente. Ya no solo eso, el médico viene tan solo 2 días a la semana y aquí mismo nos avisan, para acudir a urgencias hay que ir al pueblo de Viver. Está a 30 kilómetros de aquí, más de 40 minutos por una carretera de curvas, algo que hace absolutamente imposible que los mayores de este pueblo, unos 30 habitantes aproximadamente, durante todo el año tengan la imposibilidad de poder acudir a su farmacia más cercana. Aquí lo estábamos viendo, el punto neurálgico era este bar que os enseñábamos en nuestra primera conexión, pero que a esta hora ya se encuentra absolutamente cerrado, por lo que ya no dispone de más servicios. Tampoco tiene de colegio. Nos dicen que ya no queda ni un solo niño en el pueblo y los vecinos están muy preocupados por la despoblación que va a sufrir esta pequeña localidad del interior de Castellón. Nosotros hemos pasado una mañana con ellos y así es como lo están gestionando. En el interior de Castellón, en localidades como esta, la despoblación ya está teniendo consecuencias directas en los servicios básicos. Llegamos a la farmacia de guardia más cercana y nos encontramos con que hoy martes tampoco darían servicio, por lo que toca volver a coger el coche y buscar otra farmacia. El pueblo ha perdido su servicio farmacéutico. El botiquín que daba cobertura ha dejado de funcionar, obligando a los habitantes a desplazarse a otros municipios. Para ir a la farmacia más cercana ahora mismo nos aparece que estaríamos a 35 minutos para algo tan básico como poder acceder a los medicamentos. Roberto, las pastillitas, el Sintrón 2 miligramos. Esto es protector de estómago, ¿no? Y Roberto, ¿usted para conseguir estas pastillas cómo lo gestiona con la farmacéutica? Muy fácilmente, por teléfono. Luego el médico viene 2 días. Si tienen aquí ustedes una urgencia, ¿quién puede venir a ayudarles? Para donde sea eso. El caso de Fuente la Reina no es aislado. Refleja lo que está ocurriendo en muchos pueblos pequeños. Menos habitantes significa menos servicios y la pérdida de estos hace aún más difícil seguir viviendo allí. No tenés medio de locomoción, pues no hay nada, ni peluquería, ni banco, ni nada. Todo el mundo tiene que movilizarse para eso. Mucha gente me dice, yo vendría más, estaría más en el pueblo, pero como faltan servicios, no me quedo. Una realidad que no solo limita a los pueblos, también el acceso a las necesidades esenciales. Bueno, pues hoy se cumple un año del gran apagón. ¿Puede volver a ocurrir? Desde entonces, la factura de la luz sigue pasando cuenta a los hogares españoles. El impacto de aquel corte masivo aún se deja notar en el recibo mensual, con subidas que se han ido consolidando con el paso de los meses. Esto se debe, en parte, a que las medidas para reforzar el sistema eléctrico y evitar que se repita un episodio similar han tenido un coste directo que, según los expertos, por lo que sea, se ha trasladado en parte al consumidor. Semáforos apagados, trenes parados, ascensores paralizados. Se ha ido la luz estando en el ascensor. Y una total y completa oscuridad. Esta imagen apocalíptica, seguro que la recuerdan, cumple hoy un año del histórico apagón que dejó a todo el país a ciegas. Los móviles no funcionan, entonces hemos empezado a ayudar a la gente. Bien, estoy asustada, no sé qué es lo que está pasando. Es una locura el día de hoy. Sobre las 12:30 de la mañana... ¿Qué pasó aquí? Se va la luz, no solo en nuestra calle, no solo en nuestro municipio, sino en toda España. Comienzan momentos de angustia, de miedo, de pánico. Por favor, poco, van a entrar. Atrapados en los ascensores o evacuados de los trenes. Personas con movilidad reducida que necesitan ser rescatadas. En la calle, históricos atascos.
retenciones kilométricas porque los semáforos no funcionan, tampoco los datáfonos de los taxis, y así pasan las horas con los 5 sentidos puestos aquí. Sociedad lo mejor informada. En la radio inalámbrica para entender qué es lo que ocurre. El pánico aumenta y la gente compra en grandes cantidades por lo que pueda pasar. Y si esto continúa durante días ya no me podré comprar más nada. Hacen acopio y los supermercados se quedan sin existencias. El apagón se alarga hasta la noche, momento en el que por zonas vuelve a llegar la luz progresivamente. En algunos sitios llega a tardar unas 12 horas. Y hoy, un año después, la pregunta es, ¿qué hemos aprendido de este cero eléctrico sin precedentes? Que desde el año pasado yo ya llevo diciéndole a mi pareja y todo, compra un generador por si pasa lo mismo. Estamos más concienciados, muchos han comprado su kit de emergencia. Si pasase algo parecido, hay que estar preparados. Linternas, una radio portátil, con pila y con dinamo, etcétera. Una prevención que también nos afecta económicamente porque la factura de la luz hoy es más cara. El objetivo es evitar que volvamos a vivir otro apagón. Un 25% de nuestra factura no sufraga el consumo, sino el mecanismo que mantiene la red estable. Es decir, 1 de cada 4 euros que pagamos de luz va destinado a evitar que se produzca otro cero eléctrico como el vivido en 2025. Es que estamos generando mucha energía renovable para evitar otro episodio como el apagón que tuvimos hace un año. Por supuesto, mantener trabajando este tipo de tecnologías pues tiene un coste y ese coste lo vemos reflejado en la factura de la luz. Todo ello para evitar que volvamos a vivir esa incertidumbre histórica. Ángeles, ¿tú lo viviste? ¿Cómo lo recuerdas? Bueno, yo creo que esta fecha recordamos todo lo que estábamos haciendo en ese momento. A mí me pilló en un avión, me quedaba una hora y pico para regresar de Buenos Aires y a la altura aproximadamente de Mauritania, el piloto nos informó de que había habido un apagón en España, que parecía que el generador de la T4 estaba funcionando y que no iba a haber problemas, pero nos dijo claramente que había sido por culpa de un hacker. A mí lo que me sorprendió es que yo creo que como veníamos de tantas horas en el avión, nadie reaccionó con una especie de pánico. Yo creo que veníamos todos un poco todavía catatónicos, pero es verdad que la llegada fue la mía y la del resto de gente que aterrizó en ese momento y en ese punto, creo que en cualquier aeropuerto español, pues yo solamente pensé, qué bien que llevo efectivo en la cartera, que no siempre suele suceder, y luego la vuelta a casa pues tuvo un punto de odisea con final feliz, pero es verdad que más allá de eso puntual y esa anécdota, es verdad que hay algo de lo que habéis dicho, que es el tema de la factura de la luz, el impacto de los consumidores y cómo algunos podemos asumirlo, eso sí, sabiendo, con la tranquilidad de pensar si esto no puede volver a suceder, pero es verdad que el impacto de esa factura de la luz, para muchos de los que nos están viendo, probablemente sea una dificultad más añadida a su día a día, con lo cual, un año después siguen sin haber culpables claros. Entonces, yo creo que esto es importante que se siga trabajando en ello y, sobre todo, trabajando en la seguridad y para que este fallo multifactorial, que es lo que nos dijeron que es probablemente lo que sucedió, pues no vuelva a darse. Y como siempre, la cabida que tienen las fake news, los bulos para colarse en primera instancia, ¡pum! Todavía no he encontrado al hacker que me hizo pasar ese ratito malo. Bueno, vamos ahora con una última hora, porque nos llega desde Jerez, nos ponemos serio, Jerez de la Frontera, tras el derrumbe del techo de una vivienda. Arantxa de Fez, cuéntanos. Sí, Marta, ha ocurrido a las 10:30 de la mañana, pero acaba de trascender. Todo ha ocurrido en la calle Cuesta de San Telmo, en Jerez, cuando 2 personas pisaban el tejado de una vivienda y este terminaba cediendo. En el momento se han desplazado hasta allí los servicios de emergencia y les han trasladado inmediatamente hasta el hospital de Jerez, donde siguen allí, y ahora mismo la zona está acordonada. El servicio de urbanismo está intentando asegurar la zona y los bomberos ya están trabajando allí. Ahora falta aclarar qué es lo que ha podido ocurrir para que ese tejado de esa vivienda terminase cediendo. Gracias, Arantxa. ¿Qué sabemos a esta hora, Luis Fer? Afortunadamente los heridos no son de extrema gravedad, han sido evacuados por las ambulancias a 2 hospitales distintos, y lo que sí que me gustaría destacar es que afortunadamente parece ser que no hay que desalojar las casas aledañas y solamente ha afectado a la estructura de la casa donde se ha producido el derrumbe. Marta, no sé si tenemos... Bien, hay que saber también qué hacían esas 2 personas en el tejado, que ha cedido. Supongo que habría pasado la ITA, hay que mirar las inspecciones. De hecho, los bomberos han tenido que intervenir para el saneado y apuntalar, porque había elementos que estaban dentro del edificio que provocaban inestabilidad, y eso sí que provocaba el desalojo de las personas, pero también esa investigación habrá que mirar por qué ha cedido ese tejado y por qué
que esas 2 personas estaban. Pues seguiremos pendientes de esta última hora. Bueno, la manga del Mar Menor se tiñe estos días de rojo con la espectacular floración de las amapolas que han transformado los paisajes de la zona. El contraste entre el rojo intenso de las flores y el verde del campo deja imágenes especialmente llamativas en plena primavera. La floración breve pero muy vistosa está atrayendo a curiosos y fotógrafos que buscan captar este fenómeno natural único en la zona. Y en Lerma, Burgos, se encontraron con este escenario, la formación de un cúmulo Nimbus Arcus con aparato eléctrico. Esta imponente imagen se trata de una formación nubosa, densa y horizontal con forma de arco o rodillo que se sitúa en la parte delantera e inferior de una tormenta. Es uno de los fenómenos más espectaculares y temidos en meteorología, ya que suele preceder a fuertes tormentas y rachas intensas de viento. Bueno, numerosas comunidades siguen en alerta por riesgo de fuertes tormentas. Así caía el granizo en Casas del Abad, en Ávila. Una riada de agua y granizo cubrió las calles de Blanco en cuestión de minutos. Esta fuerte descarga ha sorprendido a los vecinos de la comarca de Umbrías. Estas tormentas han provocado que siga el aviso amarillo en la provincia. Bueno, y en Ávila se espera una jornada marcada por la estabilidad, con cielos en general poco nubosos durante gran parte del día y ausencia de precipitaciones en las primeras horas, pero con una tarde que promete descargar grandes cantidades de lluvia sobre varios lugares de la provincia. Gemma García. Eso es, Marta. Justo en este punto está previsto que empiece a llover a lo largo de la tarde y esto se irá intensificando por la noche. Ahora mismo estáis viendo esas nubes amenazadoras, ese frente de borrascas que está entrando por el oeste y en puntos donde ya ha descargado son como Valladolid o Salamanca. Como dice, sin irnos más lejos, en Casas del Abad, un pueblo de Ávila, ya ha descargado también con fuertes rachas de viento y también de granizo. Recordemos que estamos en aviso amarillo por fuertes lluvias y precipitaciones que pueden dejar más de 15 litros por metro cuadrado en menos de una hora, por lo tanto, toda precaución cuenta. Es muy importante evitar traslados innecesarios. De hecho, aquí en Ávila, de momento, aunque haga sol, no vemos a mucha gente por la calle. Gracias, Gemma. Y pendientes ahora del tiempo en Granada, porque la EMET mantiene la alerta por tormentas fuertes y posibles lluvias de barro en las próximas horas, con alerta de nivel amarillo durante toda la tarde de hoy en la cuenca del Genil. Se prevén episodios de inestabilidad con chubascos intensos, calima y riesgo de precipitaciones acompañadas de barro, en una jornada marcada por el cambio brusco del tiempo. David Granados, que estás en Guadix. Sí, pues nos hemos venido a una zona privilegiada de Guadix. Estamos en la torre de la catedral para que apreciéis un poco no solo el skyline de esta ciudad, sino también la poca nitidez con la que se ve el ambiente. Eso no solo debido a la lluvia que cae de forma intensa desde las 4:30 de la tarde, también por ese polvo en suspensión que hace que parte de la lluvia caiga en forma de barro. Hemos estado escuchando truenos a lo largo de la tarde, también rachas de viento y una drástica bajada de las temperaturas. Es una situación similar la que se vive en la cuenca del Genil, también en la provincia de Jaén, en las zonas de Cazorla y Segura, en los montes de Jaén, así como en la capital jienense. Para mañana se espera que estos avisos amarillos de la Agencia Estatal de Meteorología continúen en ambas provincias. Gracias, David. Y en Doñana está nuestro compañero Martín Barreiro. Martín, ¿se espera agua también en el resto de España? Así es, van a continuar las tormentas, siguen ganando terreno, son cada vez más fuertes en zonas del noroeste peninsular. Os quiero mostrar las imágenes del radar y del satélite para que veáis cómo esos puntos de colores que estáis viendo en el mapa, amarillos, anaranjados, son reflejo de precipitación muy fuerte. Probablemente en esas zonas sea ya en forma sólida, en forma de granizo y lluvia muy intensa en otros casos. Son núcleos que se van a ir moviendo, no van a caer, esperemos que no lo hagan de forma persistente en el mismo sitio y se van a ir desplazando hacia más zonas. Por lo tanto, aunque ahora mismo en la zona donde estéis no veáis mucha agua o muchas nubes, pueden llegar porque se está moviendo a muchas zonas. Aquí notamos todavía el viento intenso. Los avisos hoy siguen en nivel amarillo, como veis, podríamos decir en gran parte de España. Las más fuertes están cayendo en la mitad oeste, en el centro, también en zonas del sur peninsular. Tormentas con granizo, con viento fuerte, mucha lluvia en poco tiempo. Y mañana más de lo mismo.
y si cabe más intensas. Fijaos la acumulación prevista para la jornada de mañana, muy importante. Eso hace que ya se activen avisos, si cabe, en más zonas de España que hoy, y además ya están en nivel naranja. Precisamente en el área metropolitana de Madrid se esperan tormentas fuertes, en muy poco tiempo cantidades muy importantes, con mucho granizo. Situación que va a ser más adversa, por lo tanto, en estas próximas horas, lo que queda de día y la jornada de mañana. Y todo esto con temperaturas que en realidad están descendiendo, pero se nota mucho el bochorno. Aquí, por ejemplo, a pesar del viento intenso, tenemos una sensación térmica elevada de calor, y ya veis que las máximas mañana se va a notar ese descenso más acusado, porque las tormentas van a ser más prolongadas a lo largo del día, más intensas, más generalizadas. Eso va a hacer que sea más significativa la bajada. Los siguientes días, lo iremos viendo estos días, pero continúan las tormentas, un poco menos que lo que queda de día y mañana miércoles. Bueno, los turistas comienzan a agolparse en el Botánico de Londres porque en unas horas florecerá el aro gigante, o como algunos la llaman, la flor más fea del mundo, o la flor cadáver. Ahora mismo está creciendo a un ritmo que puede llegar hasta los 15 centímetros al día. ¿Por qué es tan especial la floración de esta especie, Martín? Es muy especial porque tarda muchísimos años, porque es enorme, puede llegar a medir hasta 3 metros de altura. La que hay en el Botánico en Londres supera los 2,5 metros, y claro, al ser tan grande necesita mucha energía, muchos años de acumulando esa energía para acabar floreciendo. Florece y lo hace, como dices, con una emisión de un olor terrible, que es una mezcla, depende de quién lo huela, es una mezcla entre carne podrida, orín putrefacto, cosas, bueno, realmente feas y muy olorosa, pero también es muy llamativo el hecho de que florece muy poquito tiempo, en apenas un par de días, pues se marchita de nuevo para luego que pase otra vez un episodio largo de tiempo. Fijaos cómo detectan que va a florecer, porque os estaréis preguntando, ¿y cómo saben que va a florecer? Pues porque sube la temperatura de la planta. La planta ha subido en estos últimos días del orden de 11 grados y puede llegar a 36 grados, que es nuestra temperatura corporal, es decir, es una estufa de calor y de mal olor. Martín, ¿por qué no nos cuentas qué haces en Doñana todo esto? Se puede contar, ¿no? Porque es una sorpresa para algún programa de televisión en el que colaboras, creo. Así es una sorpresa, y es una buena sorpresa. Estamos de enhorabuena en Doñana, y mañana os lo vamos a contar con detalle en Antes de Marte. Os queremos mostrar las imágenes de este sitio que está espléndido este año después de las lluvias, y también vamos a hablar de un nuevo humedal que ha recuperado la acción humana que tanto ha castigado precisamente este precioso humedal que os mostramos, que es clave para todo el ecosistema mundial. Aquí esto se podría denominar como un área de servicio, de descanso para todas las aves migratorias que cruzan continentes, que cruzan el continente europeo al continente africano. La cantidad de especies aquí es enorme y es como os digo, un hábitat único en el mundo, y es súper importante conservarlo, no solo por el hecho local de conservarlo, sino porque tiene afectaciones a nivel mundial. Mañana os contamos además los peligros que acechan Doñana en Antes de Marte. Nace un nuevo humedal de 53 hectáreas para las aves migratorias frente a Doñana. Un informe mundial advierte de la situación preocupante del Parque Nacional de Doñana. El espejismo de Doñana inundada. Los acuíferos no se llenan ni con borrascas ni con menos pozos ilegales. Expertos advierten en Huelva que el futuro de Doñana sigue hipotecado pese a las lluvias. Pues cuando son las 5:32 de la tarde, de todo lo que hemos contado, tenéis que tener en cuenta esta noticia importante. Nuestra siguiente invitada es una auténtica artista de la voz, pero no canta. Grazna, directamente desde Vigo, aunque ahora viva en Toledo, nos visita una humorista que ha llevado el arte de imitar gaviotas a otro nivel y con premio internacional incluido. Ella ha quedado subcampeona de Europa imitando gaviotas, compitiendo contra más de 70 participantes de 16 países. Y ojo al premio, un litraco de cerveza. Todo gracias a su personaje, La Vane, una gaviota muy reivindicativa que ya es viral en redes. European Championship 2026 from Vigo, Olga Mendes.
Impresionante. Olga Méndez, bienvenida directo al grano. Oye, ¿tú cuándo descubres que tienes este don? Lo descubrí hace bastante tiempo, gritando por la ventana para intentar alejarlas, y cuando vi que se acercaban demasiadas dije, cuidado que a lo mejor estoy yo hablando un idioma que desconocía hasta ahora. ¿Tú podrías reproducir el graznido en directo al grazno ahora mismo? A lo mejor taparos así un poquito. Venga, adelante, siéntete libre, alto, feel ¿no? free. A ver. Adelante. Dale caña. Espectacular, espectacular. Con ese sonido, lo que no sé quién quedó campeón, porque claro, es un campeón. Pues alucinas, ¿eh? Había gente que si te tapabas los ojos parecían gaviotas de verdad. Yo creo que lo mío fue más la actitud que el sonido. Pero ¿cómo te enteras tú de este concurso? O sea, porque yo tengo dices... un personaje de La Habana ya desde hace unos años que hago vídeos un poco de humor, y la gente me mandaba este concurso todo el rato, durante 2 años. Y al final pues tuve que ceder a mi pequeño público de 4 personas. Dije, yo entregada a vosotras siempre. Ahora vas a tener un público mucho mayor, ¿eh? Y el premio, lo decía antes Gonzalo. Bueno, para compartir ese litro y todo, El litraco ahí, ¿eh? 20 personas bebimos de ese litro, pero bueno... O sea que se quedó corto el premio. No dio ni para tapar agujeros. Bueno, pero por lo menos era una cerveza belga, que si no sé qué... La historia tenía ahí, ¿no? Pero sí que es verdad, un chupito por cabeza. ¿Y has pensado, vas a volver al concurso? Claro, ahora estoy intentando liar a más gente para ver si vamos en modo colonia. ¿Quién lo paga eso, por cierto? Pues ¿El mira, viaje, todo eso? el viaje me lo ha patrocinado una amiga, Elenita, muchas gracias. Elenita, muchas gracias. Sí, Elenita. Un saludo para Elena. Elenito, besitos. Y bueno, sí, he estado buscando patrocinadores, pero por lo que sea, bueno, solo pues salió Elenita. Vuelve a reproducir ese sonido tan inquietante, a la par que escalofriante y bonito y magnético, para ver si te salen patrocinadores. Sí, tenemos Adelante. a las marcas pendientes. Adelante. Exacto. A ver, ¿eh? Gracias, Olga. Gracias por traer Muchas gracias. el humor, que nunca está de más. Gracias. Enhorabuena. Muchas gracias. Bueno, si eres mujer puedes estar teniendo un infarto y no sentirlo como te han contado que se tiene que sentir. En Comando DAG hemos comprobado que durante décadas se ha estudiado el cuerpo masculino y se ha excluido de la investigación médica el femenino. Y eso tiene consecuencias. Cuando un hombre tiene un infarto, le duele el brazo izquierdo y el pecho. Una mujer cuando tiene un infarto, ¿qué le duele? Molestias vagas, pues no me encuentro bien, me cuesta respirar, me aprieta un poco aquí en el cuello, en la mandíbula, malestar general, sudoración, sensación de frío, muy diversas. A nosotras nos puede estar dando un infarto y pensar que estamos cansadas. Claro. Y además con la sobrecarga a veces que llevan las mujeres, a veces se confunde precisamente con eso. ¿Has tenido casos de mujeres que les ha dado un infarto y no se han dado cuenta? Sí, hemos tenido casos de mujeres que llegan a consultar con retraso o que no consultaron en el hospital y ya las vemos con las consecuencias derivadas en los días siguientes. Si es un infarto por arteria coronaria, que son las arterias del corazón cerrada, lo ideal sería poder tener abierta esa arteria en las primeras 2 horas del inicio de los síntomas. Porque a partir de las 2 horas hay más posibilidades de fallecer y de secuelas graves. El tiempo es músculo cardíaco, igual que en la parada cardíaca se dice el tiempo son neuronas, en el sentido que cuanto antes restablezcas el flujo coronario, más oportunidades de supervivencia y de supervivencia en mejor situación. ¿O hay más enfermedades cardiovasculares en hombres que en mujeres? Sucede antes en los varones, pero a partir de la menopausia, en mujeres en edad de menopausia, la enfermedad cardiovascular es la primera causa de no solo de mortalidad, sino de morbilidad, es decir, de incapacidad o de deterioro de la salud importante, por encima de los cánceres y a cifras mayores que la de los hombres. ¿Quién tiene más cartas de tener un infarto o una enfermedad cardiovascular en mujeres? Pues en general la enfermedad cardiovascular va muy asociada a pues, el tabaquismo, la obesidad, el tener el colesterol alto, el tener la presión arterial alta, pero luego las mujeres hay unos factores de riesgo que son sexo específicos o género específicos que van vinculados, por ejemplo, a antecedentes obstétricos o ginecológicos. Hoy día sabemos que las mujeres que durante los embarazos tienen problemas vasculares, hipertensión arterial, preeclampsia, diabetes gestacional, tienen más riesgo vascular en años futuros, años venideros, que las mujeres cuyos embarazos transcurren sin esos problemas. Otra cosa que no nos han contado, que si hemos tenido diabetes gestacional en el embarazo, tenemos más papeletas de sufrir un infarto.
Bueno, son cosas que a mí tampoco me contaron cuando estudié la carrera, o sea que se han ido descubriendo conforme se ha puesto el foco en la salud de la mujer. Interesante, Teresa Perales, claro, ¿esto pasa solo con el infarto o hay otros estudios para los que la mujer no contamos tanto, no? Para que nos quede claro, durante décadas se nos ha excluido en ensayos clínicos y en la investigación. Y aún así, como decía Luis Fer, vivimos 5 años de media más que los hombres. Vamos a poner otros ejemplos. El ictus. Todos reconocemos los síntomas típicos de los hombres. Cara torcida, dificultad para hablar o un lado del cuerpo paralizado. Pero en muchas mujeres los síntomas no son esos. Puede aparecer confusión, mareos, dolor de cabeza intenso o cansancio extremo. ¿Qué pasa? Que ellas no reconocen que están sufriendo un ictus y no acuden a urgencias. Y llegar tarde puede significar secuelas muy graves o no llegar, fallecer. Ocurre también en el corazón, no solo en el infarto. En los hombres, la insuficiencia cardíaca suele ser más evidente. Falta de aire, fatiga al esfuerzo, opresión en el pecho. Y en las mujeres, en cambio, mucho más sutil. Suele ser más progresiva. Piernas hinchadas, pero a veces sí, a veces no. Cansancio constante y sensación de ahogo, como decía hace un ratito Marta, que puede ser más intensa o menos intensa. Síntomas que se normalizan y que retrasan el diagnóstico. Y este patrón empieza incluso en la infancia, en el trastorno del espectro autista. En los niños es más visible, conductas claras, dificultades sociales evidentes, y en las niñas es más sutil porque aprenden a imitar mejor, se adaptan y pasan desapercibidas. El resultado, diagnósticos que llegan tarde o que no llegan. ¿Y esto, Teresa, desde cuándo viene? ¿Siempre ha sido así? El siglo pasado nos ignoraron, en los años 40, en la década de los 40, 50, 60, los 70, los 80, en los 90 ya en Estados Unidos hay una obligación de meter a las mujeres en los estudios clínicos. ¿Y cuál era la excusa para no meternos? La excusa era, en edad fértil pues hay riesgo y luego la menopausia pues están revolucionadas. Total, que nos han apartado. Ahora ya no. Pero todavía nos tenemos que igualar porque tenemos todas esas décadas en las que no hemos estado y entonces pues conocemos los síntomas de vosotros, que os adoramos a los hombres, vivan los hombres, pero nosotros también existimos. Claro, un poquito. Marta, esa carita que estás poniendo. Sí, yo soy hipocondríaca, entonces ya me he quedado. Es que Marta ha visto que ella tuvo diabetes gestacional, me parece, y claro, tiene un poquito más de riesgo de infarto, pero no te va a pasar porque come mucho salmón y muchos pistachos. Teresa, hay un punto de inflexión médicamente hablando y es la COVID, ¿no? ¿Cuándo se pasó? Claro, en la COVID sí que nos tuvieron en cuenta, es decir, en los estudios sí que utilizaron a las mujeres, pero no valoraron cómo nos iba a afectar a factores que no tienen los hombres, como la menstruación. Por eso en nuestros ciclos se han visto muy alterados. Pero bueno, por lo menos ahí, ya en 2020, conseguimos que nos incluyan. Bueno, pues para ver hasta qué punto este sesgo pues, ha influido, ¿no?, en el estudio, en el saber cómo nos afectan a las mujeres, tenemos con nosotros a Arantxa González, Miqueo, que es investigadora y miembro de la Real Academia de Ciencias de España. Arantxa, claro, lo estamos comentando, ¿no? Las mujeres hemos estado infrarrepresentadas en todo este tipo de estudios, ensayos clínicos y en la investigación, ¿no? Sí, efectivamente, bueno, encantada de estar aquí con vosotros. Como explicaba muy bien Teresa, es a partir de los años 90 cuando empieza a haber esta obligación de incluir mujeres en los ensayos clínicos. Y sobre todo yo diría que en los últimos 10-15 años, pues tanto las instituciones como la comunidad científica y la comunidad médica sí que ha hecho un esfuerzo importante para intentar reducir este sesgo y limitarlo, ¿no? Actualmente las autoridades sanitarias no solo obviamente obligan a que se incluyan mujeres en los ensayos clínicos, sino que también pues piden que se haga un análisis separado por sexos, ¿no?, de los efectos siempre que se pueda, y del mismo modo en los proyectos de investigación pues siempre se recomienda la inclusión de ambos sexos y que se tengan en cuenta todos estos factores específicos asociados al sexo. Claro, Arantxa, tú misma, ¿no?, has solicitado financiación para estudiar diferencias de sexo en enfermedades cardiovasculares. ¿Qué queda todavía por corregir en nuestro caso? Sí, efectivamente, aunque se ha avanzado notablemente en este campo, como comentábamos, pues todavía quedan áreas de mejora, y especialmente en las enfermedades cardiovasculares, donde el sesgo todavía es bastante claro. Y yo creo que hay dos aspectos fundamentales. Uno es profundizar en la investigación para entender bien esos mecanismos biológicos diferenciales, ¿no?, entre hombres y mujeres que hacen que las enfermedades se presenten y a veces progresen de manera
diferente, y también para entender, como ya se ha mencionado previamente en otra intervención, cómo estos procesos que son específicos de las mujeres, como pueden ser los embarazos o la menopausia, pues a medio y largo plazo tienen un impacto, ¿no?, sobre el desarrollo de estas enfermedades. Y el segundo aspecto donde tenemos que mejorar es en el diagnóstico. No solo reconocer esos síntomas diferentes que presentan las mujeres con respecto a los hombres que ha explicado Teresa, sino también desarrollar mejores herramientas que permitan una identificación temprana del daño cardíaco tanto en hombres como en mujeres. Y en este sentido, que es un poco mi campo de investigación, pues todo lo que son los biomarcadores circulantes, ¿no?, moléculas que podemos detectar en una analítica que nos hacemos normalmente en el hospital, pues nos pueden permitir identificar perfiles específicos, ¿no?, y incluso diferentes por sexos, asociados con el desarrollo de la enfermedad para detectarla de manera más temprana y poder tratarla antes. Claro, Arantxa, precisamente decíamos que un punto de inflexión fue la COVID, ¿no? Y en el caso de la vacuna de la COVID sí se investigó en mujeres, pero ¿por qué afectó tanto al ciclo menstrual de las mujeres? Sí, a ver, es cierto que, bueno, la vacuna sí que se probó en mujeres antes de aprobarla, pero también, como ya nos comentaba Teresa, es verdad que las alteraciones en el ciclo menstrual no fue una de las variables, ¿no?, que se incluyó en el estudio para valorarlo. Es verdad que el caso del COVID es un caso extremo, ¿no?, porque dada la urgencia de la situación, pues todos los procesos se siguieron de manera muy acelerada. Pero es cierto que normalmente, pues es que hasta la fecha de todos estos factores específicos de las mujeres muchas veces no se tenían en cuenta. Y en el caso del COVID, estas alteraciones no parecen estar tan ligadas específicamente a que sea la vacuna específica del COVID, sino a las alteraciones ¿no?, en la inflamación y en el sistema inmune que se producen con algunas vacunas. Porque hay algunos datos, aunque como ya decimos es un aspecto, las alteraciones en la menstruación, que nos han estudiado mucho en este ámbito, que otras vacunas como la del papiloma o incluso la de la gripe también pueden producir algunas alteraciones temporales en el proceso menstrual. Pues Arantxa González, Miqueo, la verdad es que es un auténtico placer poder tener a científicas como tú, investigadoras, tener este tipo de contenidos en la televisión pública. Un auténtico placer escucharte. Gracias. Muchísimas gracias. Teresa, compañera, conclusiones. Conclusiones, que estemos atentos a los síntomas, no es que acudamos todos a urgencias rápido, pero es que tenerlo en cuenta, porque el tiempo en un ictus o en un infarto es decisivo, es recuperar nuestro cerebro o no recuperarlo, recuperar nuestro corazón o no recuperarlo. Entonces, alarmismos cero, pero está bien saber que tenemos diferentes síntomas. Claro, un ahogo es diferente en una mujer y un hombre, en fin. Muchísimas gracias, compañera Teresa, muy interesante. Bueno, y nos vamos con una última hora. Arantxa de Fez, ¿qué ha pasado? Cuéntanos. Pues Marta, un hombre de 89 años, ha perpetrado 2 tiroteos en la capital de Grecia, en Atenas. Afortunadamente ya está detenido. El primer tiroteo se ha producido en una sede de la Seguridad Social y el segundo tiroteo, después inmediatamente se ha subido a un taxi. El segundo tiroteo ha tenido lugar en un departamento de justicia. Hay 5 personas heridas. Esta es la información en este momento. No sé, gracias, Arantxa. Claro, no sé si tenéis algún tipo de información sobre este tiroteo, sobre la motivación que haya podido tener. Están buscando ahora mismo al responsable. Luis Fer, no sé si sabemos. En principio no hay ningún tipo de motivación ideológica en la actuación de esta persona, que eso sí, apuntan que podía sufrir algún tipo de problema mental, algún problema de salud mental. Marta, no sé si tienes alguna última hora. Insistimos, es una cosa muy reciente de la que estaremos pendientes. Marta. Sí, pues que hay las 4 personas que están heridas y de momento lo de la motivación que habrá que experimentar a ver qué sabemos de él y que no haya motivación, sobre todo terrorista detrás. Efectivamente. Bueno, pues hoy vuelve al cielo con ella, con 2 invitadas de excepción. Enar, ¿qué nos cuentas? Hola Marta, Gonzalo, ¿cómo estáis? Pues mira, esta noche tenemos un pedazo del cielo con ella. Ha venido Carla Sofía Gascón, me ha dado un titular tras otro y ha intentado usurparme el trono. O sea, yo no me lo perdería. Se ha estrenado Carmina Barrios con nosotras de colaboradora con un consultorio que madre de Dios. Y luego hemos podido repasar toda la carrera y toda la historia de Martirio. O sea, vamos, es que nos vamos con el corazón llenito. Esperamos llenároslo a vosotros también esta noche. No os lo perdáis. Hombre, pues claro que sí, te veremos esta noche. Bueno, nosotros nos vamos, os dejamos con Valle Salvaje. Y volvemos mañana. Muy buenas tardes. Chao. Adiós.